Arte Compacto, el podcast. Con Juanra Sanz y Bernardo Pajares. Hola, hola. 1, 2, 1, 2. Qué bien te oigo. Hola, Ver. Hola, Juanra. De vuelta a nuestro salón, comedor, cocina, baño, todo junto. Biblioteca. Aquí estamos de vuelta después del último capítulo en el que tuvimos aplausos. Yo los estoy echando un poquito de menos aquí en este inicio, ¿eh? ¿Quieres que te ponga unos aplausos enlatados? Como los de Friends. Qué bonito era aquello. ¿Qué tal Estuvo bien estás? el directo, ¿eh? Pues ¿Te encantado. resaca todavía por el directo? Tuve resaca, ¿te puedes creer? Me tomé una cerveza ese día en el descanso, que fue clave para hacer la segunda parte ahí mejor. Y otra al llegar a casa, ya contigo, celebrando que habíamos hecho el primer directo de Arte Compacto con público. Gracias a todos y a todas otra vez por venir. Muchísimas gracias. Y a los que no pudisteis estar también. Hombre. Bueno, es que fue una resaca total y estoy muy bien, muy contento, la verdad. Era Muy una contento. resaca probablemente más sentimental, emocional que otra cosa. Bueno, bien, pero yo soy consciente de que hablé demasiado, ¿eh? O sea, tuve una diarrea verbal. Fuiste una estrella. No, pero es que yo ahí no, mal. Yo prometo hoy, en este capítulo, callarme más. Que es que, madre mía. No te tienes que callar. Fuiste una estrella en el directo. Era tu primera vez pisando un escenario. Y me emocioné. La emoción de la gente es que, claro, escuchar que la gente se ríe cuando hablas, pues te provoca más ganas de decir tonterías y ya está. Y que te escuchan cuando haces reflexiones tan interesantes como las que hiciste en el capítulo 35. Corred a escucharlo si no lo habéis hecho todavía. Nuestra relación con los museos. Y hoy tenemos un tono más tranquilo. Sí. Porque hemos estado tú y yo leyendo en voz alta aquí vidas de personas interesantes. Sí. Y parece que leyendo esos textos de este libro maravilloso y maravillosamente ilustrado, hemos invocado a alguien, porque ha sonado el timbre y han aparecido aquí dos personas, Juanra. Dos personas importantes, sí. El libro es Maricones de Antaño. Un libro fundamental que recopila historias LGTB de la historia. Historias en minúscula de la historia en mayúscula. Bueno. Vamos a saludar a nuestros invitados que están aquí silentes, pero están aquí con nosotros en la mesa. Están aquí. Vaya que sí están. Ramón Martínez, ¿cómo estás? Hola, Ramón. Hola, ¿qué tal? Ramón es de todo, es un showman, también es una estrella, es activista feminista. Me encanta esto que lo dice la solapa del libro, Maricones de Antaño. Importantísimo decir el título muchas veces, Maricones de Antaño. Activista feminista para la erradicación de la homofobia. Ramón, eres profesor de secundaria, visible y orgulloso. Sí, lo más importante. Y has escrito libros como, por ejemplo, La cultura de la homofobia y Cómo acabar con ella, que se publicó en 2016. ¿Cómo estás? Ahí estamos, tranquilamente invadiendo vuestro pequeño espacio. Veníamos porque olía a bizcocho y habíamos dicho, aquí se puede estar bien una tarde de domingo. Estamos como un poco íntimos de más, ¿no? ¿Esto qué pasa? Yo estoy acostumbrado ya a aquí un poco de energía y de farándula. Venga arriba. No tengas vergüenza, que Ramón es amigo, vamos, no sé cuántos años llevo conociéndole. O sea, yo qué sé, pues no sé, pues desde la prehistoria. Ahora está comiendo bizcocho y no voy a hacerle que conteste él, pero en la carrera, vamos. Podría ser 2006. Sí, exacto. Y yo empecé una relación amorosa de muchos años, gracias a ti. Pero por mi culpa, también puedes verlo de todas las versiones posibles. ¿Sí? Yo recuerdo ese momento en el que a Juanra le gustaba un chaval y como era un chaval no se atrevía hasta que cogí yo, que ya estaba de señor de doctorado, apunté en un papelito el teléfono de Juanra, me acerqué a un señor, dije, hola, mira, este es el teléfono de ese chico, que le llames. Hasta luego. Tal cual. Yo no era consciente de esto y estaba, mientras tú hacías eso, yo estaba en clase de barroco y un par de horas más tarde, que ya estaba en otra clase, de hecho, arte del siglo XIX, y yo, claro, no atendía mucho, porque es el XIX, y me llegó un WhatsApp, no, WhatsApp no sería un SMS. SMS. Una postal, Sí. un telegrama. Me llegó una paloma mensajera. Que era el 19. Me llegó un mensaje, un SMS de alguien que yo no conocía y me decían, hola, ¿qué tal? Me han dado tu número, tal.
y fui su novio durante 3 años. Hola Luis, ¿qué tal? Un saludo. Fíjate. Sí, sí. Vaya bien, ¿eh? No le tengo ningún Sí, sí, rencor sí. al chaval, ni a ti tampoco por aquello. O sea, Vale, todo vale, bien, eso es todo lo bien. importante, eso es lo importante. Bueno, vamos a dejar que Ramón siga comiendo este rico bizcocho que no hemos preparado nosotros para presentar a la otra persona que está hoy en el programa, que es Juanma Samusenko. Hola, Juanma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú estudiaste con Juanra también? Pues no, la verdad es que no. Aunque vamos, historia del arte es interesante. Tú eres mucho más joven, además. Eres de otra generación. Eres la persona joven de este podcast, eres tú. Juanma Samusenko estudió en la Escuela Superior de Diseño de Madrid. Ha escrito, por ejemplo, en el libro Vagos y Maleantes, que tenemos sobre esta mesa también y que me interesa, que luego vamos a tocar. Porque además de ilustrar, de dibujar, de ser artista, pues también escribes muy bien. Bueno, lo intento. Sí, escribes muy bien y tienes una conexión con alguien que a mí me encanta y a muchas de las personas que están escuchando esto ahora mismo, que es David Bognarovich. Totalmente. De hecho, fue la inspiración total para escribir ese relato. Pues a lo mejor luego te pido que lo leas. Madre o que de leas Dios. un trocito. Yo lo intento. Has ilustrado, por ejemplo, para el canal AMC, para Muy Interesante, has trabajado con el grupo Izal. Bueno, has hecho muchas cosas interesantísimas, como exponer en el Royal College of Art. Y bueno, donde estudió Ridley Scott, por cierto. O sea, es que no es cualquier cosa. El señor Ridley Scott estudió allí. Bueno, hoy venís a hablar de Maricones de Antaño, que es un libro editado por la editorial Legales. Y ahí aparecen muchas historias de esas de las que no se estudian, de las que no nos enseñan en el colegio. Y eso lo comentabas, Ramón, en la presentación del libro. Y me apetece que nos hables de esto, porque es un libro que habla de recuperar, de defender lo nuestro, de conocer nuestro pasado y de saber que formamos parte de algo, que no estamos solos, ¿no?, en el mundo. A mí me inquietaba mucho porque, bueno, toda la historia de Maricones de Antaño, y ya estaba Juanma por ahí, además, empezó en Twitter. Yo suelo contar cotilleos. Bueno. Espérate que Juanra está algo hace. Algo pasa. Es que yo, como todo el mundo sabe, odio con toda mi alma Claro, es Twitter, verdad, pero es cierto que también tiene cosas buenas. Por ejemplo, Claro. bueno, efectivamente. A Twitter a veces es un infierno, pero en todos los infiernos hay círculos. Claro. ¿No? Entonces hay algún círculo donde se puede compartir, se puede dar ideas de cosas buenas. Yo entiendo que sí, que efectivamente es un medio de comunicación muy bestia y que además permite la lucha activa, porque es que es un lugar de lucha, es casi como un ring ahí. Sí. Bien, correcto. Y me parece muy bien que gente como tú lo utilice así, es muy necesario y muy útil. Ahora yo paso. Pues eso, yo, a pesar de que ahora llega un momento en que dices, madre mía, los debates son horribles, en su momento yo estaba con unos amigos cenando y a mí me acostumbro mucho a contar, yo qué sé, se me ocurre alguna anécdota que he leído en algún sitio o algo así y la comparto con amigos. Es una cosa que los investigadores hacemos mucho y si todo el que nos oiga cuando vas a unas conferencias de lo que sea, encuentras cosas que no están en los libros, que el investigador de turno que te suelta la chapa sobre quien sea, lo cuenta en petit comité, pero no lo cuenta nunca por escrito. Entonces conté una anécdota de Lorca Cernuda y Emilio Carretero, que era un periodista. Y nuestro amigo Ángel se empeñó en decirme, oye, tienes que contar estas cosas en Twitter porque esto luego mola mucho. Yo, que siempre he sido un poco señoro, me parecía que, bueno, yo en Twitter hago activismo y poco más y déjame en paz. Y él fue quien me explicó punto por punto cómo se hacía un hilo de Twitter. Yo me sentía muy Paquita Salas en ese momento de pongo un tweet, no sé qué hashtag utilizo, no sé hacer esto. Hashtag. Y al final, pues eso, puse esa historieta y al día siguiente me encontré con que se había movido. Pusiste hashtag Maricones de Antaño, ¿no? Eso pasó 3 hilos después. Ah, sí. Porque me di cuenta de que había que hacer una hashtag era otra lección, era otra clase. Sí, eso era la siguiente clase. Y luego hacer momentos en Twitter. O sea, tuve un aprendizaje duro. Pero al final conseguí eso y dices, bueno, pues si veo que esta historieta a la gente le mola, ¿por qué no contar más? Además, en la época en mi vida era súper loca. Yo estábamos montando ya El Orgullo, porque fue a partir como de marzo más o menos. Además estaba yo preparándome la oposición de profe y en ratos libres de no me cabe otro tema sobre literatura o cosas peores en la cabeza, voy a contar, lo que sé, una historieta sobre quien sea.
Y entonces todo eso empezó a moverse y con el tiempo ya estaba Juanma en nuestras vidas. Estabas, porque Esto fue antes de la laca. Ese año fue cuando montamos la laca. Ese año, ¿Qué es la laca? La laca es una cosa muy tonta, que ese año había varios conocidos míos, se habían enfadado con el colectivo en el que estábamos y no querían ir al Orgullo. Yo me empeñé en que el Orgullo se va, pero no se va con un mini a mirar cómo pasa la gente. Al Orgullo hay que ir con una pancarta, aunque sea una locura, y hay que ir, participando en la mani, ¿no? Entonces, como no querían ir, montamos en cosa de 3 semanas un colectivo absurdo, la Liga Artístico-Cultural Antihomofobia, que son las siglas necesarias para que se llamara la LACA. Y Juanma lo conocimos casi en esa manifestación. En esa manifestación apareció él con unas pancartas dándolo todo. El siguiente año lo dio todo más todavía, se quedó como 3 días afónico. Y es como el pequeño grupo de gente que queremos cambiar el mundo a través de la cultura. Porque es una cosa que pasa mucho en los colectivos, que se hacen muchas acciones muy necesarias, pero la cultura siempre acaba siendo como una cosa secundaria, ¿no? Como algo anexo siempre. Sí, es como de, bueno, y además hacemos algo de cultura. Y siempre hemos pensado que tiene que ser el primer acto que hagas es algo cultural. Luego ya si acaso haces todo lo demás. Y bueno, así nacieron en Twitter, lo siento Juanra, los maricones de antaño. Y luego poco a poco, al final, en el medio del confinamiento, cuando no sabíamos nadie qué hacer, yo dije, oye, si convierto todo esto en un libro ya por fin, y ahí estamos. Y apareció Juanma. Es un poco complicado tener a Juanma y a Juanra. Sí, al yo mismo antes tiempo, estoy también trabándome mentalmente antes de decirlo ya todo el rato. Cuenta cómo llegaste tú al proyecto, Juanma. Bueno, es un proyecto que yo también seguía un poco, pero por Instagram, bueno, por Twitter. Sí. Por los hilos. Por los Tú te hilos, enganchaste claro. ahí al hashtag. Sí, yo lo conocía y tal, además conocía que hablábamos con él y pues el siguiente voy a escribir es tal o cual, ¿no? Pero era un proyecto en el que al principio no me iba a involucrar nada. Y llegó la cuarentena, la gran cuarentena, y todos teníamos mucho tiempo libre. Entonces empezamos a hablar sobre ello. Y fue un poco casi a la par, un poco mientras él definía el tono, yo definía la estética. Y creo que funciona muy bien precisamente por eso, porque se hizo todo ad hoc. En plan, tanto el tono para la estética como la estética para el tono. Y bueno, pues fue un esfuerzo y un parto un poco largo, pero bueno, pues tan largo como el confinamiento, ¿no? Pero Sí. habéis publicado ahora hace muy poquito, así que os ha cundido. Fue más largo todavía. fue más porque, largo claro, hasta noviembre. Sí. Claro, cuando haces un libro, la gente no sabe muy bien que detrás de un libro se llama que está como la experiencia romántica de ver tu primer libro impreso, que en realidad no existe. No. Porque llevas tantos meses con el libro terminado ya, pero con pruebas, con correcciones, con la maquetación, con que pasa no sé qué, que cuando lo ves dices, por fin, hala, hasta luego, ya nunca más, qué tostón. Luego llegan las entrevistas y los podcasts Claro, que... y luego, no, pero claro, dices, ¿qué pasa? Que esa es la parte bonita, la parte de compartirlo, ¿no? Ya. Pero la parte de hacer que una cosa que está en unos documentos en el ordenador se convierta en unos papeles y seleccionar el papel, o sea, que es que hay cosas que no te das cuenta hasta que lo haces por primera vez de todo lo que se sufre haciendo un libro. Totalmente. Y encima Juanma ha tenido que sufrirme a mí, que eso parece una tontería, pero soy muy pesado. Entonces tuvimos hasta alguna bronca tonta de cómo había que ilustrar una cosa, si había que ponerlo en un orden o en otro. Es un poquito... Es muy paciente. Sí, es un proceso en el que al final terminas teniendo en tu ordenador 30 documentos que se llaman igual, los dos terminan con la palabra final y además hay un guión bajo con 30 números después, ¿no? Pero bueno. O sea, el típico maricones de antaño definitivo, Definitivo, súper definitivo, exacto. Ahora sí definitivo que total, sí. sí. El último ya verdadero, pues Arte final, tal. Sí, hay varios. Sí. Ramón, háblanos de tus dudas con el título, por favor. Eso es una cosa ya como activista filosófico y pesado que soy. Pues dale, venga. Nos gustan los activistas sí. filosóficos pesados. Pues gracias. Yo nunca me ha gustado utilizar el concepto, los conceptos injuriosos, maricones, bolleras, demás, todos estos, como una forma de activismo, porque creo que de alguna manera lo que hacen es asumir, o sea, afirmar todas las cosas negativas que se asocian a nuestra forma de existir, ¿no?
siempre que alguien utiliza maricón en primera persona, se siente como algo liberador y se dice que sí, se desactiva el insulto, pero yo siempre he pensado que de alguna manera siempre estás como confirmando que ese marco mental en el que se mueve la palabra está ahí. ¿Qué pasa? Que el jasca de Maricones de Antaño lo hice una mañana de sábado sin pensarlo 2 veces. Pensé literalmente en Friends, en esa mesa de la época de antaño que compra Rachel, y en que yo estaba hablando de maricones, fue como, pues maricones de antaño, punto. Porque no se me ocurrió otra cosa. Entonces, cuando esto llegó al libro, pensé en, oh Dios mío, si en mi anterior libro he dicho que no deberíamos utilizar esta palabra. Entonces dije, bueno, no puedo utilizar otra porque la gente conoce estas historias a través de este jasca, de esa etiqueta, y lo que tengo que hacer es explicar bien, intentar reflexionar de nuevo. Yo me di cuenta de que de alguna manera, claro, de una forma hiperactivista, filosófica, puede que yo considere que está mal, pero es que no se puede ser activista al 100% todo el día. O sea, hay un momento en que hasta la persona más feminista del mundo tiene que apagar el cerebro y disfrutar de Pretty Woman o algo así, porque es que si no, no seguimos adelante como seres humanos, ¿no? Qué maravilla, Pretty Woman. ¿Ves? Yo lo sabía. Por favor, claro que sí. Entonces, quiero un Richard Gere en mi vida. Richard Gere. Pero si tienes un Bernardo Pajares, ¿cómo vas a querer un Richard Gere? hay que comprarse Tienes razón, un coche. Ya lo tengo. Por favor. Bueno, estabas diciendo algo, Ramón, perdón. Sí, no, eso. La idea es que esa idea de los maricones, al fin y al cabo, se utiliza mucho dentro de nuestro propio mundo como un código. Y dije, bueno, pues no pasa nada, se puede hacer un libro que esté dentro de ese código. Y ahí está, el Maricones de Antaño. Además de la carga peyorativa del término, se une otra cuestión que dices, de la que hablas al principio del libro y que sinceramente te reconozco es, bueno, una cuestión que he escuchado comentar a algunas personas sobre el hashtag, sobre los hilos y sobre el libro, y es el hecho de que, claro, la palabra maricones, para referirse a acontecimientos, a relaciones que existieron en el pasado, en los pasados, ¿no? que desvirtúa un poco la realidad de lo que se vivió en aquel momento, porque, claro, los términos que utilizamos hoy quizá no tengan un reflejo exacto o no sean del todo adecuados para referirse a cuestiones que ocurrían antes, ¿no? Eso es una cosa que me preocupa mucho, porque, claro, yo en realidad no soy historiador, soy filólogo, y eso imprime un carácter muy especial. Claro. Exactitud en el uso de las palabras. El uso de las palabras. No, Bernardo también es filólogo y por eso es así tan exacto él cuando habla inglés. Bueno, sí. Pues somos gente obsesiva con estas cosas que nos importan a muy poca gente, pero son muy importantes. Pues a mí me preocupaba una cosa que se suele hacer mucho cuando hacemos historia activista, que es reapropiarnos de identidades y vivencias del pasado. Porque en el fondo es muy incorrecto decir que una persona de hace 2000 años pues ni era trans, ni era lesbiana, ni era gay, ni era bisexual, ni nada. Era algo que nos supone un salto intelectual increíble intentar comprender. El ejemplo puede ser la primera persona que se encuentra, empieza el libro con esa historia, unos restos humanos que sus huesos correspondían a lo que biológicamente se considera un varón, un macho de la especie humana, pero que fueron enterrados con un ritual que se ha encontrado siempre asociado a unos huesos vinculados a la hembra de la especie humana, a la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, se publicó como el primer homosexual de la historia. Y claro, si dices, bueno, en todo caso sería la primera persona trans de la historia. Y en el fondo tienes que decir, bueno, en el fondo es alguien que no tengo la menor idea de cómo se entendería esa persona. Vete a saber. Pero sí que es algo que me llama la atención y que veo ahí, pues eso, un quebrantamiento de lo que habitualmente es la sexualidad o el género. Claro. Esto fue hace 5.000 años, claro, además. Es que no fue antes de ayer. Entonces, ¿se puede decir que Donatello era gay? Pues no, porque en la época de Donatello esa palabra no existía, significaba otra cosa muy distinta. Se puede decir incluso que Lorca era gay. No, es difícil porque todavía no se utilizaba apenas. Entonces tenemos que, por un lado, podemos utilizar esas palabras porque, bueno, son útiles, ¿no? Para explicar a un chaval de 12 años a Lorca, igual lo dices y acabas antes. Pero de alguna manera estás violentando la memoria de toda esa gente porque les pones una etiqueta que igual si la conocieran ahora mismo dirían, oiga, no, a mí no me apunte de eso, a mí apúnteme de otra cosa, porque igual prefieren en lugar de ser gay ser, yo qué sé, género fluido o cualquier cosa que se ajuste mucho más a todo eso. Claro, a mí me parece que este libro Maricones de Antaño, y me da igual que diga maricón, yo no soy de los gays que dicen soy maricón, la verdad es que no me sale nunca decir la palabra maricón, a mí
porque yo fui de esos maricones a los que insultaban en el colegio y los compañeros se apartaban de mí y no, la verdad es que no fue una infancia fácil la mía. Entonces me cuesta usar esa palabra para referirme a mí mismo. Pero me gusta que el libro se llame así porque creo que a mí yo de hace 30 años le haría sentirse muy bien saber que hace mucho había gente que eran emperadores, escritoras, sumerios, poetisas, pintores que tenían unos gustos sexuales como los que estaban despertando en mí y que yo me sentía muy solo en el mundo porque como tú cuentas también, Ramón, eso no se explica en el colegio o no se explicaba. Yo no sé, a lo mejor, Juanma, en tu época ya, que tú eres del 92, perdón por decirlo, pero está en la solapa del libro, así que creo que eso podemos decir. No te preocupes. Tú eres del 92, a lo mejor en tu época ya los profesores te han enseñado de otra manera. En mi infancia es que se hablaba de con quién se casaban los escritores, pero cuando tenían otros intereses, cuando tenían otras tendencias, no se decía, pues este señor estaba con otro señor o esta señora tenía una novia. O sea, ¿cómo me iban a decir eso mis profesores? O sea, y yo ni me lo planteaba que eso podía ser posible. No, yo creo que en mi época es exactamente igual que la tuya, Igual. pero además en todos los niveles, tanto en el temario como los profesores imparten las clases, como en los alumnos y en ese tipo de bullying, utilizando palabras como maricones para referirte a alguien como nosotros, ¿no? Entonces, coincido mucho y además siento un poco el mismo reflejo en cuanto a lo que yo he sufrido también siendo pequeño y esas risas, esas burlas por ser un poco diferente. Ni siquiera yo, que no tenía conciencia de que era maricón cuando era pequeño, pero por ser un poco distinto ya era una casilla a la que te tenían que poner. Es que yo creo que ellos lo detectan antes que tú mismo, al menos en mi caso fue así. Yo notaba antes ese vacío alrededor, esas miradas diferentes. Antes de que yo notase que era diferente, notaba que ellos me miraban porque sabían que era diferente. Y claro, es que duele y vas separándote de ti, vas ocultándote, vas cortando comportamientos que sabes que te delatan o intuyes que te delatan, no sé. Sí, construyes una máscara, ¿no?, a tu alrededor. Claro, actúas. Y no hay nada en tu formación que te diga, es que esto está bien, no pasa nada, es que existe, no eres una persona única en el mundo, ¿sabes? Sola. Claro, sola. Y por eso creo que estas historias es tan importante rescatarlas y reivindicarlas. Háblanos de alguna por cuál quieres empezar, Ramón. Hay un montonazo. Esta pregunta es una cosa que siempre me... Por eso, dices que, claro, que hay un montonazo de historias. No sé si les hemos contado al final cuántas hay, No. pero puede ser más de un 100 y pico o algo así. O sea, hay muchas. Y tienen distintas extensiones. Evidentemente hay algunas cosas que son muy interesantes, otras cosas que hay que dejar apuntadas porque no hay espacio. O sea, el libro son 350 páginas casi. Vamos a empezar por El Emperador, que sabes que a mí yo Esa tengo sí. debilidad por esa. Igual que yo. Que tenemos por aquí Somos- antinos en casa, sí. además. Lo estoy viendo desde aquí, además es un mito necesario. Y además tenemos en el logo el grupo de San Ildefonso, en el logo de Sí. arte compacto, y la cabeza de una de esas dos esculturas es un Antino, que se colocó al restaurarla. Háblanos de Adriano y de Antino un poquito. Yo creo que es una de las historias que más me gusta contar porque es una historia que demuestra que en todo eso que no llegamos a vivir nunca, ese momento en el que tú te vas a una de las salas del Museo del Prado y ves a una Ariadna tumbada increíble y maravillosa en la zona de escultura cerca de la Puerta de Murillo, al lado hay dos bustos y nadie te los cuenta, ¿no? Tú pasas por esa sala, la típica sala de escultura que en la excursión del cole pasas rápido porque es casi como que no, vamos a Velázquez, corre. No te pierdas, niño, ya sabes. Es una cosa que tiene ahí Juanra un problema. ¿Te has perdido alguna vez en el Prado, Juanra? Claro. Y me sigo perdiendo. Vale. Ten Sobre cuidado. todo cuando voy a un sitio determinado. Es como, madre mía, hay que pensar un poco antes de dirigirse a donde vayas, porque es difícil, claro que sí. Tú imagínate el primer día que llegué yo ya a trabajar. O sea, iba perdidísimo, totalmente perdidísimo. Y sí, un trauma absoluto, ya sabéis. Por eso tú te pierdes en el Prado y te encuentras con un busto de un jovencito que tiene cara de jovencito, pero tiene un pecho amplio y poderoso, y que al otro lado de la sala, en la otra esquina, está un señor con barba.
y no reparas en eso y nadie te lo cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Que es una de las historias más bonitas de la antigüedad y que si se contara desde pequeñitos, te das cuenta de a qué nivel es capaz de llegar el amor entre dos hombres. Luego tenemos la parte erótico-festiva, que también es importante, ¿no? De todos los otros niveles de escándalo que se puede alcanzar. Pero esa historia es maravillosa. Adriano era emperador, un emperador español, además. Esto está bien contarlo porque seguro que a alguien le fastidia. Eso también es marca España, claro que sí. Exactamente. Bueno, es que España no se llamaba España por entonces. Bueno, entonces, Hispania. Pero... Español. Sí. Hispanicus. Entonces, ese emperador español que se había casado con una señora a la que no le interesaba nada, cosas políticas, viajaba mucho por todo el imperio y llega a lo que hoy es el norte de Turquía, esquina, o sea, la orillita del mar, ¿no? Bitinia, ¿no? Bitinia, justo. Iba a ponerse pelo, claramente. Sí, es posible, es posible. Sí, alguna imagen de Adriano deja sospechar cosas. El caso es que llega por allí y conoce a un chaval muy jovencito, en el tópico de la época del adulto y el jovencito, ¿no? Y se enamoran perdidísimamente, pero perdidísimamente. Pues que déjame meter aquí una cuña, perdón, Ramón. Métela. Es que, claro, a ver, las relaciones entre hombres de la antigüedad clásica, si no me equivoco, Ramón, tú sabes más que yo sobre esto, estaba muy tipificada, o sea, se permitía, pero solo a un determinado tipo de personas, ¿no? Y entre adultos y jóvenes, si no me equivoco. Claro, eso es. Hoy tenemos la idea de que el mundo antiguo era la libertad sexual absoluta y es mentira. Exacto. Siempre la sexualidad ha estado perfectamente encorsetada para saber qué se podía hacer y qué no. Y en ese momento, aunque nos parece muy libre todo, siempre ha sido un adulto, y con adulto no me refiero a un señor de 40 años, tiene que ser alguien que haya superado eso, los 20 años más o menos, con algún chaval que tuviera menos de 20 años. La relación pedrástica de Grecia habitualmente era eso, una relación entre uno de 22 y uno de 14. No era lo que entendemos que sucede tanto entre el clero y esa gente con mala moral. No, pero entonces tenía en la antigüedad tenía un papel importante en la sociedad, ¿no? Era como una institución educativa, era exacto, la forma con exacto. la que los jovencitos aprendían a ser adultos. Efectivamente. En la guerra, en lo social, en el pensamiento y demás. Y ahí tienes a gente como Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera. Sí, pero Adriano mantuvo otro tipo de relación con... ¿o no? No se sabe en realidad, o sea, la única forma de averiguarlo es entrar en las citaciones privadas de Adriano y Antino hace 2000 años. Es complicado. Un capítulo del Ministerio del Tiempo ya sobre eso, por favor, sí. También te digo que si se Fantasía. parecían en algo realmente a sus gustos y sus esculturas, a mí no me importaría entrar en esas habitaciones. Claro, sí, yo también es una me cosa ofrezco para como apuntarse, viajante en el sí. tiempo, me meto allí y luego lo cuento todo, si queréis. O no lo cuentes, que vaya más gente. Ay, contarlo mola más, si no, es como si no pasase. El caso es que no sabemos nunca cómo era esa relación, pero se conocieron. Y a partir de entonces hacen vida en común constantemente durante años, hasta que en Egipto pasa una cosa terrible. Toda esa relación luego fue contada de una forma casi agiográfica, bueno, literalmente agiográfica en realidad. Mataron a un león, de la sangre del león milagrosamente apareció una flor, y Adriano le puso el nombre de la flor de Antino, cosas como súper bonitas, ¿no? Que es una flor además importante en el libro. Pero luego un oráculo, o sea, es la leyenda que nos ha llegado, le dijo a Antino que tenía que sacrificarse para garantizar que Adriano tuviera una vida muy larga. Y la leyenda dice que Antino se lanzó en el Nilo y murió. Hay otras leyendas, otras historias y explicaciones que dicen que pudo ser la emperatriz la que apartó de ahí a un chaval que tenía demasiada influencia sobre el emperador. Claro, la mujer de Adriano que Pues- pensaría, esto igual no es solo un amigo especial, un rollete, Claro. esto aquí hay una relación de verdad. Y me supone un problema. Claro, tenemos la versión romántico-trágica Y la de Me conspiranoica. suicido y la conspiranoica, sí. Cada uno que escoja la que quiera ya. Pero lo importante es que de una u otra manera, sea eso, la conspiración de la malvada señora aquella despechada o el sacrificio súper bonito de Antino, a partir de entonces Adriano cambia mucho y empieza a, sin parar, honrar una y otra vez, en los pocos años que le quedaban de vida, la memoria de Antino. Primero lo convierte en un dios. Cosa que en el fondo, a día de hoy, pues oye, ya quisiéramos todos, ¿no? O sea, que tu viudo inaugure una religión en tu honor.
Y como era el emperador y no era un señor que andaba por allí, pues le construyó una ciudad al ladito donde se había tirado al agua, Antinópolis. Antinópolis, Y qué en maravilla. y en esa ciudad construyó el Antinoeion, que es el templo central del culto antino, en el que durante mucho tiempo se enterraron parejas del mismo sexo y se conserva un tondo llamado el tondo de los dos hermanos, que eran dos hermanos porque el que lo encontró no supo analizar bien esa relación. Claro. No eran hermanos, evidentemente, eran pareja. Ese tondo, amiga, date cuenta, no ha aparecido en un sitio cualquiera, ha aparecido en el... ¿Cómo es? Antinoeion. Sí, de Antinópolis. Por algo está ahí, estos dos señores no son hermanos, ¿no? Sí, y sobre todo dices, en el Antinoeion de Antinópolis, igual hay algún mensaje en clave que deberías pararte a pensar, Claro. ¿no? Ahí hay un truquito. Pero claro, no solo se quedó contento Adriano con el templo, la ciudad y la religión en su honor, sino que llenó todo el imperio de estatuas dedicadas a Antino. Por lo cual, Juanra, cuando decías cómo sería Antino, es que claro, la máscara funeraria fue tan repetida que tenemos pocas dudas de que era ese chaval. Adriano a lo mejor sí, bueno, sería emperador, hay que ponerle mono, ¿no? Pero Antino es que era tal cual, porque en todos los bustos es igual. Pero es que tampoco acabó con eso. Es que lo llegó a dedicar una constelación en su honor. Una constelación que ya no existe, porque en el 19, cosas malas que pasan en el siglo XIX, como siempre, se cambió. La parte de abajo de la constelación del águila era la constelación de Antino. Y es una historia súper guay. Al hilo de lo que decíais antes sobre el vacío de referencias a los que se enfrentan, al que se enfrentan los chavales de nuestras generaciones, al menos. Yo quería sacar aquí a colación un segundito una cuestión que ya he contado una vez. Es que yo cuando era pequeño también fui señalado, antes de saber yo lo que era, y busqué en la biblioteca de mi casa algo donde encontrar una referencia en la que yo me pudiese identificar. Y encontré un diccionario enciclopédico de la educación sexual de los 70. Entonces yo dije, bueno, pues claramente voy a abrir esto a ver qué pasa. Porque a mí me llaman maricón, homosexual, pues voy a ver lo que es. Y además de la definición, que me la voy a ahorrar, a la definición la acompañaba una fotografía que acabo de enseñar para los miembros de la mesa, para que una fotografía de un hombre maquillado con peluca y con joyas, desnudo, aunque solo aparece la parte superior del cuerpo, y en un gesto que hace pensar que quizá está tocándose el culo con la mano izquierda. Y el pie de esta imagen dice homosexual. Como signo de decadencia y aprovechando su tendencia al exhibicionismo, se ha comercializado en espectáculos y publicaciones las taras psíquicas y somáticas, pero perfectamente externas y llamativas de los homosexuales. Y claro, yo cerré ese libro y dije, venga, ¿qué coño soy? O sea, soy un puto monstruo. Es que no me extraña que me rechacen, es que yo también me rechazo, es que esto es horroroso. Es que has aprendido a rechazarte desde que te han insultado y has leído esa barbaridad. Exacto. Por eso creo que ya lo ha dicho Bernardo y está clarísimo, es tan importante esta recuperación de estas historias, que además cuando ojeas el libro te das cuenta de que no te metes a contarlas ninguna con una cantidad excesiva de palabras, un detalle abrumador, sino lo que yo creo que lo que ha primado más es contar el máximo número de historias posible, ¿no? Para generar esta obra de referencia donde los chavales se puedan ver identificados y no sentirse monstruos como yo me sentía al leer esta enciclopedia. Me gustaría que Juanma, llegado a este punto, nos hablase de las estrellas. De las estrellas, y puedes hablar también del desplegable de Antino maravilloso que está en el libro. Sí. Bueno, yo creo que va un poco al hilo de lo que estáis diciendo, de cómo te sentías tú cómo nos sentíamos todos cuando éramos pequeños. Y es que al final, lo decía el otro día en una entrevista también, es que hablando sobre las estrellas me gusta pensarnos a nosotros también como si fuéramos pequeñas estrellas o pequeños puntitos en el cielo. Y que cuando empezamos a entendernos un poco a nosotros mismos y empezamos a saber un poco de qué vamos, nos sentimos un poco solos, ¿no? Como un puntito de luz rodeado de oscuridad, ¿no? Sin tener una conexión o un referente o una idea.
Y a medida que avanzamos, crecemos y empezamos a salir un poco de nuestro cascarón, conocer gente con la que nos apoyamos, nos sentimos un poco mejor, vamos cosiendo, creando como unas constelaciones, un poco también recordando a Antino, ¿no? Unas constelaciones que son como nuestros círculos seguros donde nos apoyamos. Pues es un poco lo que queríamos transmitir con el libro, y al final, cuando este libro al final, por lo menos para mí, para nosotros, es una gran constelación o un montón de historias hiladas una tras otra, ¿no? Es como una guirnalda de luces Qué bonito. que es como toda la trayectoria de todo el libro, digamos. La guirnalda que aparece en la portada del libro. Sí, la guirnalda que aparece en la portada del libro. Es como, de hecho, es como el elemento que une toda tu participación en el libro, ¿no? Exacto, es el hilo conductor de todo el libro, estéticamente hablando. De hecho, hay cada capítulo tiene cada título de cada capítulo tiene esa guirnalda, y dependiendo del capítulo, si son más oscuros o más tétricos, hay menos luces o más, ¿no? Como un poco haciendo un pequeño guiño o reflejo a lo que pasó en esa época concreta. ¿Y de quién de los dos fue idea el desplegable? ¿De Ramón o de Juanma? Eso yo creo que fue una cosa que casi nos damos la lata los dos pensando en hacer un libro bonito. Y cuenta cómo... Hombre, queríamos hacer un libro bonito, aunque las ideas grandilocuentes... Os ha salido bien, esto ya os lo digo. Las ideas grandilocuentes suelen ser más de Ramón, entonces hay que decirlo. Porque siempre diva, nunca indiva, Juanma. Pero sí, además es una ilustración que nos gustó mucho a los dos, que quedó muy bien y que queríamos darle un poco más de protagonismo. Pero además, con ese sentimiento que tiene Ramón con Antino. Cuéntanos qué aparece en esta ilustración. Bueno, hablando sobre precisamente Antino, la ilustración, no solo de la cubierta, sino la ilustración del capítulo, es un poco la representación tanto de su muerte como su ascenso a los cielos, ¿no? Como Dios, ¿no? Entonces, por un lado hay un montón de referentes que hacen, un montón de referentes que muestran partes de su vida, ¿no? Pues como la flor que hablaba Ramón o la constelación. Y por otro lado muestra su imagen como Dios, potente, fuerte, con sus fuegos a los lados, ¿no? Gente adorándole. Y también me gusta mucho ese contraste, porque no deja de ser un muchacho y no deja de ser un niño o un chaval joven, ¿no? Entonces también me gustaba la comparación de que hay un chiquito ahí arriba en los cielos, comparado con esa imagen empoderada y gigante que hay del mismo, ¿no? Entonces, bueno, también ese poder del amor de Adriano. Pues así nos dejas, madre mía. Viendo esta escalera de la ilustración, no he podido evitar pensar en el chino, Bernardo. En Saiwokian, en el chino de la pólvora. Ah, fantástico. En el chino de la pólvora, con esa intervención espectacular de ese cohete que se transforma en escalera según va subiendo hacia el cielo, ¿no? Y se queda colgado, de hecho. Es maravilloso ese. Creo que está en Netflix el documental. Sí. Nosotros lo vimos en Netflix, ¿no? Bueno, sí. Buscad por ahí Saiwokian, escalera hacia el cielo. Igual está hasta en YouTube. Es muy bonito. Otras cosas que hace este chino no son tan bonitas, pero esto sí. Bueno. Recuerda lo que vimos en Nápoles, Bernardo. Qué horror. No me digas, un horror. Y lo que vimos más cerca también. Lo que vimos más cerca, eso te iba a decir. Las braguitas de Rubens, las braguitas. En fin. Sí, pero luego otras cosas son muy guays y ese documental de Netflix mola mucho, lo recomendamos, de verdad que sí. A mí me gustaría que hablásemos un poquito de Hans Christian Andersen, porque no conocía esa historia y estábamos antes aquí leyendo, Juan Rayo en voz alta, el libro, y recuerdo que ese hombre, claro, a mí yo tenía muchos cuentos de pequeño, yo leía mogollón y me reía de los cuentos una y otra vez, me los leía porque me gustaba mucho leer historias. Y los de este hombre me perturbaban y yo pensaba, cuando ya fui un poquito mayorcito, ¿no? De estas últimas relecturas, yo decía, ¿y esto? Mis padres me lo compraron y me decían, léete Las zapatillas rojas. Esa historia es muy fuerte. Este señor es el autor también de La Sirenita. ¿Qué esconde esa historia, Ramón? A mí ese Andersen yo creo que es uno de los que más... O sea, con todo el libro pasan dos cosas. Pasan varias cosas. Hay algunos historias que te gustan, como la de Adriano Antino, por ejemplo, y dices, ¡guau! Cómo mola, ¿no? O sea, un emperador que encuentra a un chaval, tragedia, pero luego lo compensa con una devoción absoluta. Sí, es muy bonito. Es bonito, ¿no? Luego hay otras historias que son muy divertidas porque hay gente increíblemente tanto valiente como... viva, o sea, que disfrutó todo lo que pudo. Algún Borbón incluso hay por ahí suelto que dices, ¡buah, tela! O sea, ¿cómo has podido vivir así de libre? Porque eras quien eras, ¿no? O sea, no hay otra manera. Y luego hay historias que son increíblemente tristes.
tristes de darte cuenta de que la gente lo ha pasado fatal. Y no solo ya la gente, y es un capítulo además que costó mucho hacer, a mí porque leía textos y a Juanma cuando hacía la ilustración, el capítulo del Holocausto es un capítulo breve porque es que es muy duro. O sea, te das cuenta de lo que nos ha pasado, ¿no? Pero hay otras historias que, sin ser tan llamativas, son terribles, como fue, por ejemplo, la de Andersen. O sea, es un señor del cuya vida no se sabe públicamente apenas nada, más que la anécdota de pues un señor que escribió cuentos infantiles, hasta luego, ya está. Y luego te das cuenta, buscando, que cada cuento que hacía, la mayor parte son reflejos de su vida, que él era un pavito feo que intentaba salir de ahí como fuera para ser otra cosa y no podía. Y que luego llega el cuentazo de La Sirenita, que lo recordamos a través de Disney. Si lo has Era leído... mi película favorita absolutamente, ¿eh? Mi madre dice que la veía todo el rato en bucle, venga, venga y venga. Yo no sabía por qué, pero bueno, después de leer vuestro libro, igual ahora ya lo entiendo un poco más. Ahora es cuando flipas y dices, Dios mío. Porque esa atracción que sentía yo por La Sirenita, a lo mejor es que me veía reflejado en ella, quizás, puede ser. O sea, son cuentos que te das cuenta de que aprendes de repente de qué van. Y claro, La Sirenita la conocemos por Disney. Y si te vas al cuento original, te das cuenta de que no es Disney, que es un cuento de... Es una sirena que se enamora de un chico, le sigue, pierde la voz, y al final acaba mal, ¿no? Que no consigue el amor y se convierte en espuma de mar, que es como el peor fin posible, porque encima las sirenas, en el cuento de Andersen, luego lo soluciona al final, por aquello de me he pasado, ¿no? No tienen un alma inmortal, por lo cual muere para siempre. ¿Y qué pasa? Que dices, es un cuento pues muy habitual, ¿no? Todos los cuentos del 19 son bastante más terribles de lo que ha contado Disney. Pero es que detrás de La Sirenita hay una historia real, que es la relación que tenía Andersen con uno de sus mejores amigos. Es que esto no se sabe. ¿No? Y el problema es eso, que cuando lees La Sirenita te das cuenta de que estás leyendo a otro nivel y de una forma mucho más interesante. La Sirenita gana 1000 veces más cuando sabes de qué va de verdad. O sea, va de Andersen queriendo decirle a un chico lo mucho que le gusta y que lo adora y que se siente así. Para poder estar caminando a tu lado he tenido que perder mi voz y he tenido que renunciar a esa naturaleza doble mía de ser medio humano, medio pescado, para que fingir tener piernas. Pero claro, cada paso que doy me supone un infierno y no puedo soportarlo. Y encima sé que no va a salir bien porque al final no va a ser nada, va a ser eso, me va a quedar como espuma de mar. Y entonces, claro, te das cuenta de que no es una sirenita, es un sirenito que es el propio Andersen. Esta historia, claro, a mí me apasiona contarla porque te das cuenta de eso, de lo más terrible que podemos llegar y lo más hermoso, y el problema fue para Juanma cuando tuvo que dibujarlo, porque ahí llegué yo y le dije, no hombre, así no. Y al final fue así, sí. Sí, al final tuvo razón, pero cuenta lo que pasó. ¿Qué pasó, Juanma? Sí, a ver, es que claro, para mí esta historia también fue un poco click, porque claro, yo conocía la típica historia de Disney, que para mí también tenía cierta relación, ¿no? Porque mi hermano se llama Sebastián, y el cangrejo era Sebastián, y mi hermana se llama Mariel, y Ariel, ¿no? Era un poco parecido todo. Qué fuerte. Me sentía el pececito, Flounders, creo que se llama. Qué mono. Pero bueno, cuando de repente entendí de qué iba la historia, que tu cabeza te hace un clic, es como, madre mía, qué dolor, qué sufrimiento, ¿no? Ese grito ahogado, esa dificultad de no poder decir a quien amas lo que quieres, lo que le quieres. Entonces, claro, la historia, Ramón quería hacer una representación gráfica un poco de qué pasaba en la historia de la Sirenita original, ¿no? La parte dura, y yo no estaba muy por la labor. Precisamente porque, si acaso la labor de Ramón en el libro es hablar sobre las historias reales que pasaron de verdad y lo que experimentaron cada personaje, yo soy un poco más libre y tengo un poquito más de suerte en ese aspecto y puedo contar otro tipo de historias que él no suele contar, o que bueno, que no es su labor sino la mía. Entonces, en esta en concreto lo que hice fue un poco como rediseñar la historia, pensarla distinto y pensarla desde un punto de vista más actual. Quizás... en vez de utilizar a la Sirenita, utilicé como un modelo masculino, imaginándome a Andersen, y como él, de repente, aún con piernas, renuncia a su corona, que hay una corona en el libro, en las ilustraciones, la lanza como renunciando a todos sus privilegios y toda esa identidad humana, y se lanza al mar a ser el tritón / sirenita que es en realidad, ¿no? Entonces, un poco un grito a decir, sé sirena, básicamente. Este señor escribió
Yo es que tengo esa fijación con la historia. Yo no veía películas de Disney de pequeño, esto es así, no tenía VHS de Disney casi. Mi hermano, que tiene más o menos tu edad, Juanma, tenía el VHS de Pinocho. Vaya dura. Bueno, en fin, no vamos a entrar en Pinocho. Pero yo sí tenía el cuento de las zapatillas rojas, como os decía, y es que creo que su alma torturada está ahí también. Es que esta historia, no sé si vosotros la conocéis, y los que nos escuchan la conocen, pero iba sobre una niña que no tenía ni zapatos que ponerse, se queda huérfana, la adopta una señora anciana, y esa señora anciana le dice, toma estas zapatillas de ballet, qué bonitas. Se las pone, y la niña al principio está encantada porque con las zapatillas no puede parar de bailar, son como unas zapatillas mágicas que la obligan a bailar todo el rato. Pero es que al final está agotada y eso no tiene fin más que cortarle las piernas a la niña. Y el cuento acaba con la niña con las piernas cortadas. Creo que luego alguien le hace como unas piernas ortopédicas o unos pies ortopédicos para que pueda seguir su vida, pero es que este señor lo pasó muy mal en su vida para escribir estas historias. En fin. Hay un final bonito, que al final sí que consiguió algo. O sea, al final tuvo una revelación. Hay mucha gente que dice que al final se suponía que había muerto virgen. Que ya es, añádele otro horror más a los horrores, ¿no? Ese es un horror, pero horroroso. Puf. Pues bueno, aunque como no supo lo que se perdía, pues tampoco... Pues ¿no? parece ser que al final sí que lo supo. Sí que descubrió algo ya esos últimos días. Y murió. ¿Puedes contarlo o te lo guardas para que lo lean en el esto libro? hay que, Cuenta, Ramón. Un poquito de hype. O sea, hay Yo final diría que feliz, casi que pero preferiría poco. que se muriese sin saberlo, porque descubrirlo justo al final es como me cago en la puta todo lo que me he perdido. Si queréis saber el final, Maricones de antaño. Sí, yo quería, llegados a este punto, y ya que estamos en arte compacto, dirigirme un poquito hacia el asunto artístico. ¿Hacia Taormina, quizás? Espera, primero voy a teorizar un poco, déjame. Es que tengo que ser serio hoy, ¿sabes? Porque como el otro día fui un circo, personaje, hoy tengo que compensar y demostrar que pues, cuando quiero puedo ser un poco interesante también. Sí, ¿no? Lo soy, ¿no? Sí, claro. Bueno, que quería decir que... Me encanta cuando me hace esto. El otro día en el podcast en directo me dijo, trabajamos en el Prado, ¿verdad? Y fue como, no tengo que confirmarte eso. Soy serio, ¿verdad? Claro que eres serio, cariño, claro que eres serio. Porque me gusta que hablemos, cariño, que hablemos todo el rato en el podcast, que me contestes, te conteste, esas cosas. Mirando a las estrellas de este libro, te das cuenta de que gran parte de ellas están relacionadas con el mundo del arte. O el arte ha servido para reflejarlas, ¿no? Para que hoy las conozcamos y las podamos incluso mirar a los ojos con Miramos Santino. Pero también hay muchos artistas, creadores, que son parte de esta otra historia, ¿no? Y me parece muy interesante este hecho, el hecho de que esté lleno de artistas este libro y también lleno de arte, porque claro, incluso ver, ambos sabemos perfectamente, como todo el mundo lo sabe, que el Museo del Prado, por ejemplo, está lleno de obras que también tienen ese otro contenido, ¿no? Tú y yo conocemos el itinerario LGTB que organizó el Museo del Prado con sus obras, que en un sentido determinado me pareció muy importante, y es que no se organizó una exposición temporal. Bueno, es este itinerario, tú recuerdas el nombre mejor que yo. La mirada del otro. Exacto, 2017, 15, 16, por ahí. Un itinerario... 17, me dicen. Tú dilo tranquilamente. 17. Venga, claro. Un itinerario LGTB que no fue exposición, y nos lo contaba Carlos González Navarro y Álvaro Perdices, los comisarios de este itinerario, en un capítulo que dedicamos a ello, cuando yo todavía no estaba aquí. Bueno, sí que estaba. Ahora lo voy a contar. Yo estaba sentado al lado de la mesa sin abrir la boca. O sea, estaba yo allí y no hablé. Cuando todavía el podcast era solo tuyo, Bernardo. Y nos contaban que no habían hecho una exposición temporal porque no querían que fuese un sacar del armario, entre comillas, esas historias, airearlas, exponerlas, para después volver a encerrarlas de nuevo en una especie de en su armario, pues en el almacén o donde toque, ¿no? Sino que lo que querían era que los visitantes, cualquiera, no solo los que fuesen buscando una expo de contenido LGTB, sino cualquier visitante del Museo del Prado, se encontrase en casi todas las salas del museo una cartela que te contaba ese otro contenido de la obra que tenía delante, ¿no? Esto es importante desde mi punto de vista hacerlo. Evidentemente tenemos todos, porque son obras de arte que están ahí, son las mismas. O sea, el hecho de que llames la atención sobre ese otro contenido que casi nunca se ha contado hasta ahora,
le aporta otro punto de vista a esa obra, pero la obra siempre ha sido la misma, la obra de arte es la misma. Entonces es interesante que instituciones como por ejemplo los museos cumplan con su parte también, que es la de incluir ese tipo de referencias en el día a día, o sea, en las cartelas normales del museo y demás, ¿no? Es que has dicho un verbo, el verbo incluir, que haya gente a la que le sienta muy mal el verbo incluir y la palabra inclusión, porque dicen que inclusión es adoctrinamiento. Esto lo estoy viendo mucho yo estos días, estas semanas. Además, hace poco el Prado anunció que iba a luchar por tener una colección más inclusiva en la que esté todo tipo de artistas representados y representadas. Y esto ha sentado muy mal. Si echáis un vistazo por ahí a las redes, pues os vais a encontrar con comentarios que van por ahí. Entonces no es mi Prado. Como es el de estos o el de estas, entonces no es el mío, no es el Prado de siempre. Hay que tener cuidado con esto. Miedo no hay que tenerles, pero hay que armarse y, bueno, es que ellos, esas personas, nos han adoctrinado a nosotros con las historias que han elegido contarnos cuando crecimos. Pues ya está bien, ahora somos nosotros los que elegimos qué historias contamos a los niños y a los adolescentes, y eso no es adoctrinarles, es decirles todo lo que hay en el mundo. La verdad. Claro, yo entiendo, perdona Ramón, que libros como este son súper necesarios porque recopilan todas estas historias, pero que desde mi punto de vista humilde, y ahora me corriges si me equivoco, a lo que habría que llegar es a que no fuesen necesarios, sino a que estuviesen incluidos en toda la estructura, no, voy a decir normal, habitual, cotidiana de nuestras vidas. O sea, que aparezcan en los libros de texto, que aparezcan en el mainstream. Pues eso. O sea, que aparezcan en los libros de texto de los colegios, que aparezcan en las cartelas de todos los museos del mundo mundial, que aparezcan... O sea, que ese tipo de contenido, ese tipo de miradas, ya sea sobre las mujeres, ya sea sobre los homosexuales, ya sea sobre lo que sea, forme parte de la trama normal, ¿no? De la trama habitual, digamos. Pero evidentemente hay que empezar por algún sitio, que es, por ejemplo, este. Entonces yo me gustaría que fuésemos hacia historias de artistas o de obras de arte que tengan relación. A mí me gustaría, en ese sentido, empezar por Miguel Ángel, pues porque es mi ojito derecho, la verdad. Por esto que decíais justo ahora, es curioso cómo se ha reescrito la historia por parte de algunas personas, las que siempre han mandado, para evitar referencias a toda la gente que de verdad ha vivido en el mundo del arte. Porque imaginad que, sabiendo lo que sabemos ahora y sabiendo quién era cada uno, hubiéramos quitado de verdad a todos los artistas el que hoy llamamos LGTB. Uh-huh. Tienes un problema, porque igual tampoco es tu Prado, pero porque se te queda vacío. Yeah. Porque hay mucha gente que, tú imagínate tener que quitar a gente como Leonardo, Donatello, al propio Miguel Ángel. O sea, si tienes que borrar todo ese arte de nuestra historia, uh-huh, te quedas sin historia del arte. Totalmente. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que lo que prefiere es coger un trocito y no el todo, ¿no? No, voy a quedarme con la Capilla Sixtina, pero no voy a contar por qué, o sea, quién está mirando desde la pared de esa capilla, ¿vale? ¿Quién es el señor que estaba desnudo hasta que lo taparon? Y bueno, eso fue uno de los mayores crímenes de la historia del arte, y es así. Ese tapamiento de todos los genitales de las figuras del juicio final, una pena absoluta. Y bueno, y toda la emasculación activa que hizo algún papa, arrancando genitales a todas las estatuas que vio a su alrededor, sí, sí, que es algo casi como para hacérselo ver. ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué te pasa con los genitales? O sea, tienes algún problemita muy serio, ¿no? Sí, además es que son genitales en su mayoría pues de unas proporciones bastante no ofensivas, ¿no? No, claro, pero que no tienen pollones las esculturas, ¿sabes? Que es una cosa que digas... ¿Pero qué pasó con ese Miguel Ángel? Lo taparon, le pusieron El otro día hice un directo de Instagram hace unos días en el museo hablando de un San Sebastián de Guido Reni, que hay versiones en varios museos del mundo. A Guido Reni también le gustaba mucho la imagen del San Sebastián con sus flechas clavadas atado a un árbol y tal. Y al que tenemos en España, en la colección del Prado, en la época de Isabel de Farnesio, en el 18, pues el paño de pureza que lleva el San Sebastián, que es muy erótico, que deja muy poco a la imaginación, parece que a Isabel de Farnesio le parecía que enseñaba demasiado y no podía la mujer concentrarse rezando delante de él, y pidió que lo hiciera más grande. Entonces le hicieron el nudo más grande, ampliaron. Si era una toallita de mano, pues fue una toalla de... Una braga faja de sí, toda la vida. Una braga faja, sí.
Y, por cierto, yo dije que había otra versión de San Sebastián en la Dulwich Gallery, el filólogo que dice tal, es Dulwich Gallery, así que, mira, en directo para no sé cuántos miles de personas en el Prado. En fin. ¿Qué pasó con el Miguel Ángel? Un segundo, déjame decir, al hilo de lo que acabas de decir, que dentro de lo que cabe lo entendemos también. O sea, las obras de arte muchas veces las tenemos mitificadas, las tenemos como elementos que son intocables y casi sagrados. Y, a ver, las obras de arte, no nos engañemos, surgieron como un bien, como un objeto, que al final no era otra cosa que una forma de ganarse la vida de alguien que recibía dinero por eso. Y por otro lado, tenían su función. O sea, si ese santo pintado por Guido Reni tenía la función de que la reina, en esa época al menos, se pudiese centrar en la religiosidad y, sin embargo, la mujer se ponía cachonda perdida viendo este santo, cosa que, por cierto, también le ha pasado a otras personas importantes de la historia. Como, bueno, en fin, ya contaremos esto. Entiendo hasta cierto punto que con el respeto hasta... Sí, tapasen un poquito el cuerpo de ese señor. O sea, es que tenía que cumplir una función esa obra de arte en ese momento. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Que hay que también entender un poco que las funciones van cambiando. Las funciones van cambiando. Ahora mismo las obras de arte están todas como en su templo, de que son los museos y son todo intocables y maravillosos y tal cual, pero no siempre. Pero no sabemos si fue la reina la que pidió que lo tapasen o a lo mejor fue su marido el que dijo, esta se me está desconcentrando un poco y mi cuerpo no se parece al del San Sebastián, tapadlo. Reza mucho últimamente. ¿Qué le está pasando a la reina? ¡Qué maravilla! Felipe V, ¿eh? Hoy encima Isabel de Farnesio, que era una señora muy suya. Bueno, Miguel Ángel, perdón. Contad esa historia de ese Miguel Ángel tapado. Esa es una historia genial porque Miguel Ángel, yo creo que es de todo el Renacimiento, y mira que hay un montón de historias que contar, o sea, desde Il Sodoma, o sea, un pintor llamado Il Sodoma ya te deja poco que jugar, ¿no? Ya, o sea, tienes que perder los papeles porque ya es alerta Il Sodoma. spoiler. Sí, spoiler. Pero luego tienes a los grandísimos. Ahí, aparte de Miguel Ángel, voy a empezar con Leonardo porque me hace mucha gracia cuando estaba escribiendo el libro, porque te ha salido indómito el invitado, ¿eh? Sí. Tú le pides Miguel Ángel y él te cuenta a Leonardo. Muy bien, Ramón. Me prefiero, por supuesto que sí, claro. Es que hay una historia que te sirve para luego entender Miguel Ángel. Que Leonardo, que es como el señor ultra erudito, que se dedicaba a hacer 50.000 cosas, que era científico, era escritor, era pintor, era todo, pero era virgen. Hay muchos estudios que dicen que como es casi imposible argumentar que a Leonardo no le gustaban los hombres, hay muchos críticos que o lo niegan o en todo caso lo aceptan, pero teniendo en cuenta que tuvo una experiencia complicada con la ley de joven y que nunca más hizo nada. Y claro, dices, ¿en serio? ¿En serio me estás diciendo que este señor que vivió tropecientos mil años casi, no, de pequeñito tuvo ahí un escarceo y luego ya pues se convirtió? O sea, que eres capaz de negar la evidencia de vivió con 2 aprendices en plan poliamor toda su vida, pero era una cosa casta, pura y ya está. Claro, esta experiencia es que le acusaron de sodomía. Sí, justo. Y a lo mejor... No es que se quedase casto, es que igual aprendió a ocultarse mejor para que no lo volviesen a acusar y que tuviese mayores problemas. ¿Habéis hablado con Cristian Gálvez para poder hablar de Leonardo aquí en esta mesa? Porque es que es fundamental, no sé si lo sabéis. Lo has nombrado una vez ya, por favor. Stop. Al hilo de lo que estáis contando, un segundo, perdón, te vuelvo a interrumpir, pero es que esta mesa es así, o sea, aquí me podéis hablar encima de mí si queréis, habla, métete. Habla. Bueno, pero termina lo que ibas a decir, Juan. No es que me gusta cortar, es que es lo mío, ¿sabes? Sí. Este es mi papel. Habla, Juanma. Voy a comer un trozo Hola, de ¿qué tal? bizcocho. Yo me estoy meando, habrá que parar un segundo. Bueno, un segundo. Que yo, como todo el mundo sabe ya, estudié Historia del Arte y en la carrera no me contaban estas cosas. Tampoco estaba Cristian Gálvez. Hombre, estudió la carrera a mi lado, por supuesto, todo el día. Él mientras presentaba otras cosas, él estaba ya a mi lado. Bueno, a lo que iba, que no me contaron este tipo de historias. Siempre nos explicaban la vida de los artistas, o casi siempre, ¿no? Porque creo que todos estamos de acuerdo en que, en general, para conocer la obra de un artista es importante también conocer su contexto, y ese contexto incluye también su vida personal, por mucho que fuesen encargos oficiales o no oficiales, de la iglesia o no de la iglesia. Yo creo que siempre en esas obras de arte hay algún reflejo de la personalidad de la persona que lo está pintando o esculpiendo, lo que sea. Y bueno, sin embargo, las relaciones homosexuales... hombre con hombre, porque lamentablemente no estudiábamos artistas mujeres, no estaba contada en la carrera, ¿no? Y solamente
una ocasión, un profesor de barroco, hablando de Caravaggio, se refirió a que las malas lenguas decían de él que era homosexual. Ya está, nada más. Obviando con ello, pues por ejemplo, todo el contexto del Cardenal del Monte. El Cardenal del Monte, que es aquel cardenal que se encuentra a Caravaggio, chavalín, en la puerta de San Luis de los Franceses en Roma, lo saca de la calle, ve sus cuadros ahí tirados en el suelo, en el mercadillo, y lo saca de la calle y se lleva a su palacio, un palacio donde él, el cardenal, tenía un grupito maravilloso de jovencitos que tocaban música, pintaban y hacían todo tipo de cosas con él, con el cardenal como mecenas. Y esos cuadros de Caravaggio, llenos de chavales, jóvenes, ese amor de Caravaggio, como ese chavalín con las alas y con una mano en el culito, representan evidentemente esa parte de la personalidad de Caravaggio, y que es importante. Sin embargo, te cuentan por activa y por pasiva, una y otra vez, cómo apareció la puta ahogada en el río y la sacaron, y utilizó Caravaggio a ese modelo, ese cuerpo fallecido de esa prostituta, como modelo para la Virgen en la dormición de la Virgen. Esa historia te la cuentan 25 millones de veces, pero nunca te cuentan qué papel jugaba ese grupo de chavales jóvenes en torno al Cardenal del Monte y todo esto, ¿no? Entonces, es que son silencios que parecen buscados. Yo entiendo que parte de la historia a veces quizá quien nos la ha explicado no ha sabido ver este otro contenido en las obras, ¿no? Es posible, no ha sabido verlo, también es posible. Pero, hombre, a veces parece que el silencio es como voluntario. Sí, en el caso de Caravaggio creo que siempre se hace mucho énfasis en que era también un tipo muy violento, que se metía en muchas peleas. Y sí, esa parte de que le podían gustar los hombres se toca porque creo que es inevitable, pero no dejan de comentar siempre el tema de las peleas, de que mató a un hombre, de que, claro, marcó su vida también, es importantísimo. Nosotros lo hemos contado aquí en el podcast. Pero yo creo que cuando ves esos cuadros como el que tú has dicho, Juanra, o como el joven con cesta de frutas, es que en esos chicos hay una mirada que es de evidente seducción. Sin embargo, te dicen también muchas veces cómo ese Baco enfermo, es teóricamente un autorretrato de Caravaggio en una temporada en la que realmente estaba enfermo, y por eso se llama Baco enfermo, ¿no? Entonces ahí sí que se meten a hablar de quién es el modelo y qué le estaba pasando al modelo, y que eso repercute en la obra final, ¿no? Sin embargo, cuando el chaval es pues el chaval mordido por una lagartija con ese gesto tan absolutamente femenino. O el Baco joven, el Baco de los Uffizi. Exacto. No te cuentan quiénes eran o qué pasa con ellos, ¿no? O qué pintaban en el entorno de Caravaggio, ¿no? Eso no hace falta, eso. Pero siempre se ha seleccionado muy bien que se cuenta y que no. Hablando de Caravaggio, te das cuenta de que toda su personalidad y cómo se ha contado encaja mucho en los manuales pseudopsiquiátricos de principios del 20, en los que el homosexual está vinculado a la marginalidad y la delincuencia. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, señor historiador del arte ilustrísimo, está usted llevando la supuesta personalidad tipo del homosexual que se hace de esa psiquiatría súper homófoba a una figura del pasado. Entonces está explicando todo, salvo el motivo principal, ¿no? Entonces hay muchas historias que se cuentan y no se cuentan. Con Miguel Ángel, que era el que teníamos pendiente aquí encima de la mesa, pasa su relación con Vittoria Colonna, ha servido para tapar todo lo demás. Y Vittoria Colonna y Miguel Ángel pues tiene pinta de que eran conocidos y amiguetes de tertulia y poco más. El gran amor de Miguel Ángel, y se nota en sus cartas, y se nota en su arte, se nota en todas partes, es Tommaso Cavalieri. Su aprendiz, que más que aprendiz tenía pinta de que el que se apunta a Zumba porque el monitor está bueno, pues Tommaso se apuntó a aprender. No sé de qué hablas. Bueno, te voy a contar una cosa, Ramón. Juanma, os voy a contar una cosa. En nuestro gimnasio... Es que faltaba un poquito de esto, perdón, en esta mesa. En nuestro gimnasio hay un señor, un chaval, que es monitor de boxeo y que es probablemente el cuerpo más escultórico que se pueda ver en el mundo mundial a día de hoy. Y no me apunté a boxeo porque sería demasiado para mí, pero yo me llevé una alegría muy grande el día que descubrí que ese señor vive justo debajo de nuestros pies, y yo ya con eso estoy contento. Pero no apunté a boxeo. Bueno, perdón, sigue. No, Todavía. Me estoy planteando, estoy recogiendo energía para ello. Puedes bajar y preguntar si da otra clase más acorde a tus intereses.
Perdón, sí que Miguel Ángel. Tomaso. Bueno, Tomaso te diré que ahora ya sí que se habla más de Tomaso en general. Claro, ¿no? ya era hora, porque es que Sí, han pasado sí. 500 años, o sea, Literal. Es Un poco tarde. Un poquito tarde ya. Sí. La gracia es que, claro, cuando lees la historia, en el fondo cuando hacemos historia, siempre tienes que de alguna manera con 4 hilos, solo 4 hilos, reconstruir todo un tapiz. Y hay gente que es capaz de reconstruir un tapiz con los 4 hilos encima de la mesa e ignorando 3. Y claro, ¿qué pasa? Y dices, ¿pero qué estás contando? O sea, no tiene ningún sentido. Claro. Y uno de los hilos más importantes en la vida de Miguel Ángel, del que hay cartas, Sí, es sí. Tomaso. Sí, Tomaso sí. al que ya estaba pintando Miguel Ángel antes de conocerlo, al que esculpió en el David. Y claro, yo entiendo que cuando se apunta a que le des clases de dibujo un chavalín y dices, coño, con perdón, es el David. O sea, este chico sin conocerlo lo he esculpido. Y ahora todo lo que haga a partir de ahora va a ser Tomaso. Miguel Ángel, que nunca jamás hizo un retrato específicamente como retrato, su único retrato que se ha perdido encima es el de Tomaso, que está apuntado pero no se conserva. O a lo mejor un día aparece, vete a saber dónde. La Biblioteca Vaticana tiene que ser una maravilla de estas cosas, algún día habrá que verla. Total. Pero claro, lo guay es que hay gente, cada vez que se muere un papa, que últimamente pasa muy poco, ahora tenemos hasta papas repes, hacen el cónclave allí en un sitio donde no deben ser conscientes de que el juicio final que les observa es Tommaso Cavalieri. Esa es la cara de Tommaso, la cara que aparece en todo momento en la obra de Miguel Ángel. ¿Y quién era? Pues el novio de Miguel Ángel. Es una fantasía. Sí, en el libro hay algún Cristo también muy interesante. No entremos ahí, no hace falta. Creo. Yo sí, está bien entrar ahí, porque, bueno, Era necesario, ¿no? si no me equivoco es la ilustración de la Edad Media, ¿no? Del capítulo de la Edad Media. Exactamente. Bueno. Sí. Que tú pintas la Edad Media, Ramón, se enfadarían muchísimo los medievalistas como una época realmente oscura y tal, esa imagen sobre la que se está intentando luchar. Claro, pero es que desde depende los de lo que departamentos cuente. de Edad La Edad Media era muy Claro, guay, claro. a no ser que fueras un maldito sodomita, que entonces era una época complicada. Jo, yo me pillé un mareo tremendo en el Museo de Torturas de Toledo. ¿de dónde era? No, era en Cantabria, en Sí, Santillana del Mar. Es inquietante. En La Santillana del burbuja Mar. de los museos de Inquisición y Tortura, algún día habrá Sí. que hablar de ella. Sí. Porque hay bastantes y la brujería, la Inquisición y la tortura son ahí en todas partes. Sí, y, morbo. y los tipos de Sí. castigo es tremendo, sí. Bueno, ¿y esa ilustración qué pasa? Contadnos. Bueno, a ver, podemos ir a la parte poética o a la parte pragmática, y están las dos por cada lado. Digamos que la parte más pragmática es que encontrar modelos de un dios sexy no es tan fácil. A ver, no quiero decir que el que se haga ahí sea sexy, que conste, pero es bastante difícil. Al final todos son fotografías y imágenes o libres de derechos, ¿no? O que hemos sacado nosotros mismos. De hecho hay algún amigo nuestro que sale por ahí en el Marqués de Sade. Pero este Cristo no es un amigo vuestro. Este No, Cristo, este Cristo yo no es estoy un- viendo ahora a este Cristo y tiene la misma cara que tú, Juan Masamusenko. Bueno, tiene más barba que yo, ¿eh? Y tiene algún estigma y alguna cosa más que yo no tengo, por suerte. Pero sí, evidentemente era bastante complicado encontrar una imagen, una posición que quería y en el contexto que quería. Entonces, pues al final tiré de lo que tenía más a mano, que soy yo. Fuiste tu propio modelo. Fui mi propio modelo en el salón de mi casa. Mi compañero de piso probablemente se escandalizó un poco al verme sin ropa, sacándome 30.000 fotos como si fuera un Cristo, pero bueno, al final también nos gustaba un poco la idea, precisamente también de generar esta idea de un dios marica, entre comillas, un dios católico marica, por este amor que tenían entre sí los curas y esta manera de acercarse más a Dios, ¿no? Pues era un poco este contexto, ¿no? Pero ¿Por hay qué una hablas historia- en pasado? Sí, hay una historia, sí, claro. Hay una historia divertida con esta imagen, porque claro, Juanma y yo hemos estado pensando mucho tiempo que el día que alguien abra este libro por esa página y lo vea, igual tenemos un susto. Porque claro, madre mía, un Dios, un Cristo tan sexual y tan evidente, encima con el rostro de uno de los autores. Esto va a ser una cosa difícil. Pero no. Un amigo mío que iba para cura, pero luego se curó y ahora es gay y está casado con un hombre. Madre mía.
cuando vio la imagen me dijo que lo difícil de esta imagen no era ese Cristo tan sexual, sino que la historieta que cuenta es pues eso, como dos monaguillos que se conocen, que se enamoran, Y se acuestan. y se acuestan y luego aparece un Cristo que los bendice, ¿no? Y que lo más peligroso de para el dogma católico de esa ilustración de doble página es que aparece un sacerdote con la custodia en la que se encierra la hostia. Y que esa es la complicación, porque la hostia es donde está Cristo. Yo estaba flipando en colores, pero claro, este chico estuvo en la puerta del seminario hasta que se dio la vuelta. Estas lecturas nosotros no las hacemos. Y claro, no, pero bueno, o sea, vamos a ir a la cárcel por la otra página, no por la que todos pensábamos, fíjate. Otras de las imágenes, concretamente la de la portada, me estabais comentando antes fuera de micro, están directamente relacionadas con un fotógrafo alemán que se llama Wilhelm von Gloeden, que se mudó porque el hombre estaba débil de salud y tal, y se mudó a Sicilia, a un lugar llamado Taormina, y allí encontró una mina en Taormina, una mina de chavales que empezaron a posar para él, y las imágenes son de un homoerotismo también muy fuerte. Y bueno, en concreto decíais que la de la portada de Maricones de Antaño es una foto de él, ¿no? Una versión tuya de una foto de él. ¿Cómo es esto, Juanma? Sí, justamente. De hecho, von Gloeden es como que siempre ha estado un poco en nuestro imaginario, yo creo. Y utilizarlo para la portada era bastante claro que pegaba perfectamente, primero por el contexto del libro, segundo por precisamente todo ese contenido homoerótico que tiene y que prácticamente es un maricón de antaño, literal. Entonces era como muy perfecto. Claro que tuvimos un poco de problemas hasta encontrar una imagen que nos cuadrara bien, más allá de por la composición y tal, precisamente por el tipo de modelos que usaba este señor. Y es que a veces pecaban un poco de jóvenes, excesivamente jóvenes, digamos, ¿no? Y eso también a nosotros tampoco nos encantaba esa idea, claro. Entonces, bueno, al final, después de buscar en varios libros, bastantes, encontramos una que clavaba, que es la portada ahora mismo, que bueno, por lo menos tiene mayoría de edad. Pero está muy retocada de todas formas. O sea, Sí, sí. A mí me hace mucha... Yo siempre hago la broma de que somos Juanma y yo por detrás, cosa que no es ni de cerca. Pero si te das cuenta, podría ser el grupo de Ildefonso descansando. Sí. O sea, son una pareja un hombre de chicos. pie, sí. Y Ramón. Es que la obra de este fotógrafo del que estáis hablando está totalmente ligada a la antigüedad. O sea, él toma como referencia ¿no? la estatuaria clásica, esas composiciones. Y es una cosa interesante cómo en esa época, desde el 18, hay varios maricones de antaño que tratan de entenderse, y es más, el activismo nace en ese contexto. Que se van como al sur, ¿no? Claro, gracias a vámonos al sur a buscar el origen, ¿no? A buscar ese hilo de estrellas que no sabemos dónde quedó después de 1500 años que han pasado. Y lo encuentran y, claro, empiezan como a revivir toda esa antigüedad clásica hasta que llega el siglo XX, que, claro, ya empieza otra cosa muy distinta. Esto es lo que cuenta la portada, ¿no? Dos hombres de espaldas, uno de pie, otro sentado, y están tirando de ese hilo de estrellas, mirando al firmamento y recontándose esas historias que están encontrando, ¿no? Desnudos. Sí, son casi como quien cuenta las cuentas de un rosario, ¿no? Y son ellos dos, es que son Ramón y Juanma tirando de ese cordón de estrellas para ofrecérnoslo dentro del libro, está clarísimo, es así. Yo quería ir a otro tema que también está muy relacionado con el mundo del arte, que es Ganimedes. También la ilustración de Juanma al respecto, ¿no? Es espectacular y también está muy relacionada, efectivamente. Me está enseñando con Miguel Ángel también. Sí, con Miguel Ángel. Es que le estoy enseñando un anillo que siempre llevo, que tiene grabado el Ganimedes de Thorvaldsen, que algún día iré a Dinamarca solo para verlo. Somos un poco secta. Porque sí, somos un poco especiales. Juanma lo tiene en el llavero. Sí, pero bueno, podéis incorporaros a esta nueva religión que estamos recuperando si hace falta. Si no hay que ser sacerdote raro como el que me mandaste el otro día. Ya sois miembros. O sea, hay una nueva iglesia de Antino en internet. Es muy interesante. A eso me refería. Muy particular. Necesitan necesitan alguien que les aconseje sobre la estética de su página web. Un poquito. Y la suya propia también. Sí, el estilismo es importante. Juanma, igual podrías meterte tú ahí a... Sí, yo quiero. Pero ¿cómo es esto? Es curioso. Hay toda una religión. Claro, son religiones en rama de los
de la reconstrucción de los neohelenismos, hay un montón de religiones que se recuperan. Y hay una religión en Estados Unidos que tiene sacerdotes de Antino. ¿Qué pasa? Que cuando la investigas es un poco particular, claro, como toda religión, al fin y al cabo. O sea, También te digo, sí. no sé, claro, estamos acostumbrados a ver a un señor con un cono en la cabeza y faldones y en el Vaticano, y nos parece que es normal, ¿no? Es más, estamos acostumbrados a una imagen de un señor muerto ahí en una cruz de madera con las sangrando, y esa es una imagen normal para nosotros, a la que se adora, y es una imagen muy fuerte, muy fuerte. Pero vamos, vosotros tenéis aquí una foto, tenemos un altar Antino, en casa, sí. De alguna manera, a mí me gusta pensar, y por eso es parte de la camisa del libro, de que se puede quitar y hacer un póster, porque es, al fin y al cabo, si hay un dios gay y que encima ha llegado a la divinidad desde una historia de amor tan bonita, pues lo puedes celebrar de otra manera, ¿no? Ahora mismo, y eso lo hago yo mucho con el año, si os habéis fijado, el libro está fechado en el año 2358 después de Queronea. ¿Qué es esto? Eso es una cosa que me encanta y firmo siempre así, y estoy pensando en cambiarlo también, porque se puede, o sea, siempre contamos los años desde el nacimiento de Cristo, cosa que tiene sentido si eres cristiano. Si no, tiene más bien poco sentido. Es un año que se ha hecho por consenso, pero bueno, cada religión tiene su propia forma de contar, y claro, el mundo más avanzado, el primer mundo, muy pagado de sí mismo como siempre, cuenta de acuerdo a esa forma de contar. En Roma se contaba de otra manera, ad urbe condito, desde la fundación de Roma. Y hubo un activista, amigo de Oscar Wilde, a finales del 19, George Cecil Ives, que contaba desde la batalla de Queronea, porque le parecía súper guay, y en el fondo mola, que una batalla en la que el batallón sagrado de Tebas, compuesto por parejas de varones, cayó, que era invencible, pero que cayó al fin delante de Alejandro Magno y Hefestión, a partir de esa batalla, en el 338 a.C., pues que había que contar a partir de ahí. Entonces, según de acuerdo a eso, estamos en el 2359, ya en 2021. Pero también podemos contar a partir del nacimiento de Antino, por ejemplo, y estaríamos en 1910. O sea, hay muchas formas de contar que lo que hacen... me encanta estar en 1910, quiero. Claro, y lo que en el fondo lo que te permiten es... Flípate un poco, aunque sea muy raro la religión de Antino, si vamos a ofrecer un mundo distinto, entero, a toda la gente que viene detrás de nosotros, darle la oportunidad de romper hasta con la fecha. Porque es importante decir, bueno, vamos a hacer algo nuevo de cero. Sí, romper con todo lo establecido, incluso con lo básico de nuestro día a día. Claro. Bueno, vuelvo a Ganímedes y Sí. la ilustración de Juanma, que me gusta a mí especialmente. Es que me gusta a mí en general esta historia, porque además enlaza artistas con artistas y que además llega a nuestro museo, a nuestro querido Museo del Prado, claro. Es uno de esos raptos, el de Ganímedes, estos raptos que ofenden y todo esto. Bueno, pues no todos fueron de Júpiter a mujeres, algunos fueron a hombres también. Por ejemplo, el rapto de Ganímedes, que era un chico que sirvió copas, fue el copero de los dioses. Ganímedes, en el fondo, es un mito que se inventa Platón, y yo creo que era porque tenía que inventarse, o sea, si hay tantos mitos explicando tantas cosas, los mitos explican. Fue voy a inventarme un mito para explicar lo mío. Y ya está. Y os cuento, queridos chavales, aquí, que me lo dijo Sócrates un día, el señor ese que tú ibas por la calle y te paraba para preguntarte qué es la verdad, y tú decías, señor, suélteme el brazo, tengo prisa, déjame, que si quiere bolsa, Sócrates. Pues Platón se inventa el mito de Ganímedes diciendo que Zeus, entre todos sus escarceos 1000, pues el hijo del primer rey de Troya, de Troy, tenía un hijo monísimo, Ganímedes, se enamoró Zeus de él, se convirtió en águila, bajó y lo raptó. En águila porque era el único ave que podía llevar sus flechas, ¿no? Claro, era como muy potente, ¿no? La imagen del águila. Zeus, que tenía eso, un problema muy particular, los furros de hoy, estos que el erotismo a través del disfraz de animal, había que vérselo a Zeus porque tiene un problema ahí. La gracia es el que toro, el águila. Sí, esa historia que se ha utilizado para contar 1000 cosas desde entonces, se ha utilizado para hablar dentro del cristianismo. A Ganímedes sirve como la ascensión del alma a los cielos a través del águila de San Juan, que también tienes ahí otra historia. Sí, esto nos lleva al arte principalmente del barroco, ¿no? Que claro, en la época de la cultura del barroco, la mitología está muy presente, en una época en la que la religión era el poder principal, ¿no? Y lo gracioso es que cambia muchísimo cada Ganímedes.
Hay Ganímedes como el de Miguel Ángel. Es el primer Ganímedes en que la posturita es importante porque el águila ya no es un águila llevando a un chaval, es un águila estratégicamente colocada detrás Sodoma, del ¿no? chaval. Es un águila que está sodomizando al chaval si ese águila tuviese pene. Sí, exactamente. Y luego hay otros Ganímedes que es, también depende de quién lo vea y lo que quiera contar, raptando a un bebé que se mea de miedo. Hay algún Ganímedes de Rubens en el Prado. El de Rubens está directamente basado en el de Miguel Ángel, en el dibujo de Miguel Ángel, que de alguna forma tenía que conocer Rubens, o no sé, a través de otros artistas, o no tengo muy claro cómo. Pero este rapto de Ganímedes de Rubens fue un encargo de Felipe IV, además, dentro de una campaña de decoración de la Torre de la Parada, que ya sabéis todos que la Torre de la Parada es ese... Bueno, se dice siempre pabellón de caza, pero en realidad era como el palacio más privado de Felipe IV, al margen del Buen Retiro, que es la más oficial, y que se decoró todo con ciclos relativos a la mitología, sin necesidad de que fuesen necesariamente, ¿cómo decirlo?, educativos, ¿no? o con algún tipo de mensaje. Simplemente fue por el placer de ornamentar las paredes desde aquel lugar más privado, ¿no? Y bueno, incluye este ahora de Rubens, que es una barbaridad, no solamente porque se relaciona con Miguel Ángel, cosa que ya a nosotros los historiadores del arte nos pone cachondos directamente, una obra de Rubens que está relacionada con Miguel Ángel, y bueno, ya te mueres, sino porque además es que la iconografía de Rubens va un paso más allá que la de Miguel Ángel, ¿no, Ramón? Ya no es solo un dibujito. Bueno, y además de Tommaso Cavalieri siendo secuestrado por un águila, sino que es la llegada al Olimpo de un nuevo dios. Y como, bueno, Rubens pinta el carcaj donde lleva el dios colgadas las flechas, es un símbolo fálico, es que es un pene que está por detrás del culo de Ganímedes, en una clara alusión a que lo está penetrando. Claramente, la atraviesa el cuerpo, claramente, sí. Espectacular, precioso. Y es una historia que llega hasta hoy. Bueno, llega hasta hoy, llega hasta que Juanma ha hecho esta doble página también relacionada con ello. Imagino, Juanma, que tú a la hora de enfrentarte a temas como estos, que están, bueno, de hecho lo vemos aquí, tan tratados en la historia del arte, también te apoyas, ¿no?, en ese tipo de obras que han existido antes que... Claro, exactamente. Súper elegante. Además, también, precisamente lo que decíamos antes con La Sirenita, era también una manera un poco de reinterpretar esta idea y mezclar un poco la mitología y el hecho real, ¿no? Porque al principio vemos una especie de águila negra sobrevolando, luego vemos el cuerpo del modelo, ¿no? Así Casi como un cómic esto. Exacto, sí. Todas las ilustraciones son como pequeños cómics o historias sin texto. Y vemos ese cuerpo del modelo, ¿no? Y la mano del pintor pintando y, bueno, esbozando un poco basándote en esto. Y la última escena es como que hay un salto en el tiempo y de repente vemos un chico, presumiblemente el modelo, desnudo, tumbado boca abajo en la cama. Sí, y el cuadro de fondo y el águila puesta arriba, ¿no? Es un poco como mezclar la mitología y la realidad, ¿no? De lo que ha pasado, de lo que podía haber pasado. También como apunte decirte que estás destacando todas las obras en las que se ven culos. Juanra, hazte mirar. En este libro. No, eso te iba a decir, efectivamente. O sea, que no es mi culpa que el libro esté lleno de culos. Vamos, nada que ver con la realidad. No, que sí, yo encantado, ¿eh? No. Esta imagen, además, a mí me lleva personalmente, y no sé si está buscado, a las salas de un museo. O sea, es que yo estoy viendo aquí a Bernardo Pajares, estoy viendo aquí en la mano de este artista a un copista pintando en las salas de nuestro museo, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, nuestro museo. No es que sea mi museo ni el tuyo, pero vamos, entiéndenos. Bueno, trabajamos allí. Cuando alguien trabaja en una empresa dice mi empresa, ¿no? Pues es lo mismo. Sí, pero que no soy yo propietario del museo. Esto me recuerda a la historia de Marta Hernández. No sé si todos somos propietarios del Prado. Eso es, el Prado es de todos, Eso Juanra. Tienes razón, pero esto me recuerda a la historia de Marta Hernández, que no sé si he contado alguna vez aquí, pues que me hace mucha gracia la quiero contar. Cuéntalo, venga. Marta Hernández, responsable de la colección permanente en el Museo del Prado. Sí, y que se sienta muy cerca de mí en su oficina y que un día dentro... Que es amiga también, vamos a mandarle un beso, que nunca hablamos de ella porque Marta es de ese tipo de personas que no tiene WhatsApp, no tiene Telegram tampoco, usa el correo para el trabajo, pero ya está. Si te quieres comunicar con ella, la llamas o le envías un SMS. Tiene un móvil de esos con juego de serpientes todavía, que yo creo que ni siquiera Juanma pudo jugar a ello, no sé. Oye, pero bueno.
¿Qué ibas a decir de Marta, Juanra? Sí que hemos hablado de ella alguna vez, siempre que hacemos referencia a a mi trabajo, sobre todo en el museo, y cómo ella tiene que gestionar todos los movimientos de obras de arte en las salas de la permanente. Bueno, que sí, que Marta, que fue muy gracioso un día, que llamaron, sonó su teléfono, el de Marta Hernández, entonces lo cogió y... Y alguien preguntó, hola, ¿el Museo del Prado? Y dijo ella, sí, soy yo. Entonces, esto es muy gracioso y se ha quedado ya con una broma nuestra de allí de dentro. Es la Luis XIV del Museo del Prado. Exacto. Se meten las prisas y el estrés a los que a veces te enfrentas allí dentro. Yo creo que ese tipo de situaciones que te da la risa tonta ya porque estás estresado trabajando tal y oyes a tu compañera que oyes el teléfono, la vocecilla de ¿el Museo del Prado? Y oyes a tu compañera decir, sí, soy yo, dígame, ¿qué pasa? Muy gracioso. Y yo no sé a qué iba todo esto. ¿Yo qué iba a contar? Que la estética te estaba recordando un poco a un escenario de un museo, ¿no? Que veías al copista. Pero no tan importante en realidad. Que me parece realmente esta fotografía de la página derecha de estas dos páginas sobre Ganímedes, me parece un rincón de un museo donde se ha tumbado un hombre, un chaval desnudo boca abajo y el águila ahí apoyadito en el marco, porque esas cornisas de esas puertas, esos arcos, ¿no? Son como muy museísticos, muy Lo son, palaciegos. y además es que estás en lo cierto, es un museo. De hecho, en la foto del cuadro, digamos, esta ilustración tiene como una capa en el fondo, ¿no? Que es el cuadro con la pared detrás, una capa que es la cama, otra capa que es el chico, otra capa que son los arcos y otra capa que es el halcón, ¿no? Digamos que son varias capas superpuestas. Así que sí, además también me gustaba mucho esta idea de cómo crear un espacio artístico, ¿no? También en el propio chico tumbado desnudo en la cama después de tener sexo, entre comillas, con un halcón. A mí este cuadro, esta ilustración me recuerda una cosa que ahora Juanma se va a poner rojo, pero ese arco me recuerda muchísimo a un cuadro mitológico también. Es... A las hilanderas. Las hilanderas. Tiene el doble espacio de las mujeres que hilan y el tapiz del fondo. Bueno, y la referencia efectivamente al fondo con otra realidad más abierta. Entonces, ya. yo no sé si lo pensó o no, pero son las subconsciente, hilanderas. pero... Sí. Y además que es un añadido que, o sea, lo típico del añadido del arco que siempre se dice en las hilanderas, que lo quitas y gripa el cerebro de Dios mío, ¿qué está pasando? Le pasa igual. ¿Nos dais permiso para publicar la foto en nuestro Instagram? Claro que sí, Esta os imagen. paso los que queráis, claro. He hecho foto, es una Qué imagen. maravilla. Porque, Juanma, ¿trabajas en Photoshop siempre? Casi siempre, a veces, bueno, sí, en realidad sí, siempre. Desde los 12 años tocando ese programa, así que sí. Todos son, o la mayor parte son fotos, pero muchas están pintadas encima con pues las luces, las sombras, o sea, las luces y las sombras que ves en las ilustraciones no son reales, están hechas a posta para que encajen y se adapten un poco al espacio y a lo que son, ¿no? Hemos hablado de Rubens, hemos hablado de Miguel Ángel, hemos hablado de escritores, no hemos hablado de Gloria Fuertes, pero está también en el libro. Es maravillosa. No hemos hablado de Lorca, casi nada. Pero está en el libro también. Es importante. Y a mí me gustaría que hablásemos ahora un poco de Goya. Ramón. Goya es un problema, y lo contamos antes, según subíamos la escalera, es como el Greco. Del Greco hay rumores. Y el problema es que no hay documentación que sostenga esos rumores, por lo cual en una primera versión del libro estaba y luego desapareció porque dije, si no tengo documentos, si no tengo pruebas que me hagan por lo menos mantener la duda razonable, no lo pongo. Y eso pasó con muchos autores. Hay muchos personajes históricos que lo importante más que hacer una afirmación es hacer una duda razonable de, oiga, siempre hemos pensado que este personaje, véase Cervantes, por ejemplo, ¿no? Le tenemos por heterosexual porque estuvo casado con una señora, pero ese matrimonio duró 2 años y hay muchas pruebas de que pudieron pasar otras cosas. Vamos a ponerlo para tener la duda razonable. El Greco no tiene... Hay un olor, ¿no? Un olor lejano que dices, es posible, ya veremos, quizás fue el primer vientre de alquiler de la historia, esa historia de que apareció una mujer que nadie sabe, tuvo un hijo con ella, pero siempre vivió con su aprendiz. Sí. Un aprendiz que era muy lento para tener que estar durante 30 años aprendiendo, o algo pasaba ahí, ¿no? Hay una sospecha, pero no se puede demostrar, ¿no?
Pero es que Déjame luego... hacerte una pregunta, perdón, te Sí. corto. Al hilo de la documentación que dices tú, si no tenía yo una mínima base a la que agarrarme para creerme esta historia, no la quería contar, en este libro no vais a encontrar notas al pie de página y referencias expresas a de dónde saca Ramón la información que cuenta. Eso no quiere decir que Ramón no sepa hacerlo. O sea, tú eres doctor y eres investigador y lo que has querido hacer con este libro es otra cosa, es otro nivel de historia, es una historia accesible para otros tipos de público. De hecho, nada más comenzar el libro dices, hombre, es que esas historias a veces se cuentan en grandes investigaciones a las que no llegan a la gente, que no llegan a la gente normal de su casa. Entonces aquí has contado la historia tú, pero siempre te apoyas en... Esa era mi intención al principio. O sea, yo he hecho varios libros y la tesis doctoral con cientos de millones de miles de notas al pie, aburridísimas y feísimas, y Sí. si están al pie son feas y si están al final del capítulo son incómodas. Coñazo, Por lo coñazo. cual Oye, coñazo no, coñazo. Y horrorosas de maquetar, además, personalmente. O sea, que es una cosa que te queda feo el libro. Entonces, en un libro de investigación en serio hay que poner notas, no queda otra, ¿no? En esto yo queríamos hacer una cosa que fuera divulgativa y que te la puedas leer en el metro sin tener que decir, oh Dios mío, voy a tomar nota de la referencia. Entonces, esto tuvo dos complicaciones. Una que era que al final hay 2 paginitas o 3 de libros para saber más, que en el fondo son los libros de los que sale todo. Y 2, que ni siquiera quería poner las notas al pie de los textos que aparecen, por lo cual todos los textos que aparecen los traduje yo, de lenguas curiosas. Yo creo que fue una de las cosas más divertidas de hacer el libro, recuperar el griego clásico para traducir la canción de Armodio y Aristogitón, tener que traducir el sumerio a través del inglés, por supuesto, porque uno es friki pero no llega tanto. El poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh, que, claro, pues sumerio ya se me escapa. Pero sí que ha sido una parte curiosa de poder ofrecer todo lo posible sin la nota al pie, y esas notas al pie dejarlas al final del libro para el que quiera ir más allá, ¿no? Sí, perdón, oye, que os he hecho iros del hilo sobre Goya. Volvamos a Goya, por favor. Está muy bien. Además, estabas con el Greco y luego pasabas a Goya, ¿no, Sí, Ramón? y justo, claro, el Greco pasa eso. No hay un libro de verdad al que yo pueda mandar al lector decir, oye, si te interesa lo del Greco, vete para allá y sigue leyendo. Claro, es na, 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 ¿Rumore? na, 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 rumore, rumore. Exacto. Es que en este podcast se canta y hacía mucho que no Sí. cantaba yo. Hacía muchísimo que no cantábamos. El viernes no cantamos nada. Mira que estaba ahí... No, pues... Perdón otra vez, Ramón. No te preocupes. En el caso del Greco eran rumores, Sí. cosas que se creía que podían ser, pero en el caso de Goya, no. El caso de Goya es una duda ya más que razonable. En el caso de Goya tenemos documentos muy particulares. Algo pasa con Goya. Porque la leyenda de Goya es todo lo contrario, ¿no? La leyenda de Goya lo pone como claro, las series de tauromaquia, la relación con la duquesa, te lo planteas como un macho ibérico. Es casi un machirulo cancerable. O sea, Claro, es como, venga, ya, de, basta. oh Dios mío, Goya, con la duquesa, con los toros, con Boa. Fuera Goya, no Sí. queremos Goya. Entonces tú le bloquearías en Twitter a Goya según la imagen que tienes de Seguro, Goya. Seguro. Pero luego te pones a mirar. Te das cuenta de que Goya, lo de la duquesa y Goya, pero bueno, rumores. No hay prueba. Sigues mirando y Goya, pues eso, tuvo su mujer, estaba ahí casado y tal, no sé qué, y la dejó, y luego estuvo con Leocadia, que debe ser un poquito bicho la señora. Leocadia Zorrilla, la madre de Rosario Beis. Y entonces, ¿qué pasa? Que luego te encuentras buscando unas cartas. Unas cartas de Goya con su amigo de la infancia, Martín Zapater. Cartas como hay cartas por todas partes. El libro está lleno de cartas, hay muchas cartas curiosas. Es muy habitual, además, una cosa que se dice siempre, bueno, es que era el lenguaje habitual de la época para hablar con los amigos. Correcto, eso te iba a decir. Yo he escuchado de grandes expertos en Goya que he tenido a mi lado durante horas y horas haciendo cosas en el museo. Exactamente esa expresión, ¿no? Es como, bueno, a ver, es que también hay que entender cómo se escribían las cartas entre amigos en esa época para entender este lenguaje de Goya. Y tú este tema no lo obvias en el libro. Tú, de hecho, explicas cómo eran las cartas en ese Claro, momento. vas viendo, incluso pasa mucho en el Renacimiento. En el Renacimiento hay cartas increíblemente subidas de tono, pero es que luego te encuentras cartas que están más subidas de tono todavía. Y al entender el contexto dices, bueno, mi filosofía de siempre, duda razonable. Vamos a dejar esto aquí y que el lector valore hasta qué punto
no existían, ¿Pasa algo? no existían los nudes y ese es un problema, porque si en esas cartas se incluyesen, aunque algo parecido hay en las cartas... Exactamente. Eso te iba a decir, que no hay nudes, pero hay unos dibujitos, ¿no? Si hubiese fotobomba ahí desaparecida, pues ya dirías, aquí había matraca, pero claro. El caso es que Goya habla en un lenguaje muy afectivo, muy cariñoso, con Martín Zapater, muchísimo, de forma increíble, y hay algunos momentos en que se va de madre. Las cartas del Renacimiento de Miguel Ángel y Tomaso suben mucho el tono, muy por encima de lo que era habitual en la época, y era habitual los tiros largos, ¿no? Pero claro, Goya es que directamente entra en la más absoluta pornografía con Martín Zapater, nivel dibujar penes, vaginas, de todo. De todo fotopene, mezclado. dibujo pene. Y sí, o sea, Goya inventó la fotopene en el sexting, lo inventó Goya, por así decirlo, ¿no? Se inventó Goya era antes. como Marta, pero él ni SMS, cartas. Me refiero. No decimos que Marta haga sexting con nadie. Marta es castísima. Me queda todo loco. La gracia es que dices, tú lees las cartas y dices, mira aquí el lenguaje habitual de la época y por qué no hemos visto todos los demás dibujos en el resto de cartas que todo el mundo se ha compartido, ¿no? Ya. Es verdad que hay algunas cartas muy subidas de tono en todas las épocas y que es un tópico lo de querer mucho a tus amigos, pues eso, siempre escribes cartas con mucho cariño, a lo mejor hay gente que luego con la que no hablas a menudo, ¿no? Pero entre la forma de expresarse de Goya y los dibujos, yo sí me planteo, o eran dos señores un poco casposos que se ponían cachondos, hablando así entre ellos, y eso ya era que sospechar, ¿no? Porque era una relación muy bro y Además, muy era igual rara. ya con una edad, ¿no? Que igual tenía edad Sí. ya para contar como con chascarrillos, esas Sí, sí, cosas sí. de esta mujer, tal, Esa o cosa este hombre. de bar. Pero claro, es que hay un montón de ideas que dicen, bueno, que Goya lo que le interesaba en el fondo era irse por ahí a chocolatear con su amigo Martín Zapater. Sea lo que sea eso, a mí también me apetece, o sea, el chocolate en San Ginés es una maravilla, ¿no? Pero creo que no es del todo lo que estaba expresando Goya. Bueno, y de San Ginés, chocolate de San Ginés, churro porra, tampoco te... Exactamente. O sea, hay un lenguaje que, si tuviéramos más cartas de más escritores, de mucha más gente, cartas que han volado, podríamos interpretar. Pero claro, las cartas De Martín Zapater no se conservan, ¿no? se conservan. Tenemos las que Goya le enviaba a él Sí. con esos dibujos, que creo que llegaba incluso a dibujarle vaginas y le decía, esto es lo que yo no te puedo ofrecer. Exactamente. O sea, hay un lenguaje que nos hace sospechar. ¿Qué pasa? Que esas cartas, si las escribe Pardo Bazán a Galdós, nadie duda de que Pardo Bazán y Galdós estaban liados. Si se las escribe Goya a Martín Zapater, automáticamente es un lenguaje habitual en la época y esto no podemos pensarlo. Y ahí es donde está el problema. En por qué, bueno, Pardo Bazán es que a lo mejor se pasaba un poco ahora estaré con mi pesote que le decía a Galdós, es interesante, ¿no? Qué maravilla. Pero son cosas que hay que tener muy en cuenta de por qué las cartas heterosexuales son amor y las cartas que pueden desvelar la homosexualidad no lo son. Pero Porque incluso- se identifican con algo malo, ¿no? Exactamente. Claro, pero incluso no solo las cartas, ¿no? Antes lo decías con el primer caso, ¿no? Que era, esos se enterraban juntos y tal. Siempre que hay una duda razonable, son amigos. Sí. Casualmente. No pueden ser pareja, son amigos. Entonces también es un prisma, una visión un poco, pues bueno, heterosexual de todo, ¿no? Sí, está en el libro esta imagen de estos dos esqueletos que aparecen enterrados Sí. en Saqqara, que se decía que eran hermanos, dices, o siameses, y tienen una posición que indica que eran amantes también por los dibujos de los frescos de la pared que aparecen tocándose la nariz, que no hay duda, ¿no? Que eran o amantes o tenían una relación muy, muy, muy cercana de algún tipo, pero hermanos, pues parece Lo que curioso no. es que siempre las relaciones heterosexuales se contextualizan perfectamente y se entienden en un marco que no pone en tela de juicio el marco que se lleva contando toda la vida, pero las relaciones homoeróticas se han sacado del marco y siempre son excepciones a la norma. O son la norma firmada de no es que eran hermanos, eran amigos, eran siameses, eran lo que fuera, menos lo evidente, o tienes que decir que son excepcionales para no reteorizar toda la historia, que es lo que ya va tocando hacer. Sabéis que hay una cantiga muy conocida, seguro que os suena, que se llama Ondas do Mar de Vigo, una cantiga gallega de un ahora no me saldrá la palabra, un juglar que se llama Martín Kodax. Pero el Martín Kodak es un vino que me lo tengo yo en la nevera. Sí, bueno, también un juglar.
que decía ondas do mar es que yo como gallego lo estudié en el colegio, no sé si vosotros también. La cantiga decía ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e aí Deus se berra cedo, ondas do mar levado, se vistes meu amado, e aí Deus se berra cedo. Olas del mar de Vigo, visteis a mi amigo, habéis visto a mi amigo, ay Dios vendrá pronto, ondas del mar llevado, agitado, habéis visto a mi amado, ay Dios vendrá pronto, es por quien yo suspiro, seguía. Esto a nosotros se nos enseñaba en el colegio y nos decían que amigo y amado, pues bueno, que era la voz del juglar pues para una persona a la que quería mucho, que no era ningún tipo de relación homosexual, por favor. No. A mí me lo explicaban diciendo que son las cántigas galaico-portuguesas, están puestas en voz de una mujer. También siempre. Claro, por si acaso. Y visto hoy, ¿y por qué no podía este hombre escribir esa cantiga? De verdad, a un amado, sí, a un hombre al que amaba. Las jarchas. Que no tenía cerca. El Tanta Mare, Habibi, Tanta Mare, que es un texto de jarchas, los primeros textos poéticos que hay en castellano dialectal, siempre se piensan como el Tanta Mare Habibi es una mujer hablando de un hombre. Lo que nadie tiene en cuenta es que esas jarchas son el estribillo en castellano de un poema en árabe que muchas veces es un poema homoerótico. ¿Qué pasa? Que si te cercenan el contexto, al final interpretas de acuerdo al marco general. Y el marco general es lo que llevamos diciendo un rato. Y el libro, al fin y al cabo, habla de eso. ¿De verdad el marco general es verdad? ¿O hay que replantearlo entero? Pues en eso estamos, ¿no? Y a eso nos va a costar. Por favor, Juanma Samusenko, léenos un fragmento. ¿Tienes un texto? Sí. Esto es un texto escrito por Juanma Samusenko para el libro Vagos y Maleantes. Y es un texto que cuando Ramón nos lo envió antes de venir a hacer este episodio del podcast aquí con nosotros... ¿Esta traición? A ver si te crees que tú y yo somos como Goya y Martín Zapatero. No. Juanra y yo nos lo leímos e inmediatamente, claro, además del texto, que ahora vas a leer, aparece una foto tuya de pequeño. Sí. E inmediatamente pensamos en un texto de David Wojnarowicz con una imagen suya de pequeño. Ese texto se llama Un día este niño... Y él habla de esas miradas, de esos comentarios que recibía, de esas torturas que recibió y del futuro que le podía esperar a ese niño si seguía teniendo esa vida como luego tuvo, hasta que él dijo basta y empezó a alzar su voz y a decir quién era. Con esto vamos a acabar. No va a ser el final bonito del capítulo. Así que antes de que Juanma se ponga a leer, vamos a darles las gracias a los dos, de verdad, por haber venido. Muchísimas gracias a vosotros. Y a vosotros por teneros una aquí. Gozada. Qué gusto teneros en nuestra casa, por favor. Con el bizcocho. Que es gracias por aceptar nuestra invitación, Ramón Martínez y Juanma Samusenko. Y compraos Maricones de Antaño, editorial Legales. Lo podéis comprar en Berkana. Además, le quiero mandar un abrazo a Mili Hernández, que hace una labor que es que cuando fuimos a la presentación del libro me emocioné diciéndoselo. A la mujer pensaría, ¿quién es este pirao que viene aquí a decirme gracias por lo que haces en Berkana? Pues sí, es una librería de Madrid, histórica, LGTBIQ+, ida a Berkana y comprada en Berkana mucho. Una cosa quería decir yo antes de que... Ya, para acabar. Es que yo si no acabo hablando yo no me queda a gusto. Que yo quería decir que sí, es un libro muy importante para la gente LGTB, chavales, adolescentes, no adolescentes, mayores, no mayores, para todo el mundo. Pero creo que es aún más necesario para el resto de la humanidad. O sea, yo creo que es fundamental que acabe en manos de gente que ellos en su día a día no tienen que plantearse este problema. Porque ellos no se lo plantean, porque nunca han tenido que sufrir por ello, nunca han tenido que plantearse si hay o no hay referencias de este tipo, porque ellos tienen muchas referencias para ellos mismos, ¿no? Entonces, creo que es importante que se expanda y que esto llegue, este mensaje llegue a todo el mundo. Así que si podéis, compraros uno para vosotros y otro para regalar a alguien que no lo necesita, pero que tiene 2 chavales en casa jovencitos, y dejárselo ahí en la estantería. Bueno, y con esto ya, por favor. Adelante, Juanma. Vamos a ello. Soy de esos que no siempre se supieron maricones, pero esto no evitó los insultos, que fuera un blanco fácil, que fuera un niño sensible, que lo que yo proyectaba no fuera la norma. Tenía esas cualidades que te convierten en carne picada. Y como una hamburguesa triturado por ese entorno, te moldeas. No llores, juega al fútbol, juega solo con los niños, ya tienes novia, compórtate con un hombre, ¿eres marica o qué? No queremos niñas en el vestuario. Si eras extrovertido, dejaste de serlo. No había que llamar la atención, claro. Era un riesgo que no podías permitirte. No podías ser blando ni dulce, tenías que amoldarte.
Y lo peor es que tenías que alejar cualquier sospecha. Mirabas a tus iguales, esos niños de piel tan brillante como la tuya, y lejos de uniros, no os quedaba más remedio que saberos enemigos, con un necesario esfuerzo de alejar cualquier sospecha, alejar esos dedos que se te clavaban en vuestro pecho, aunque fuera solo por un instante. El límite de lo que te puedes permitir, esa culpa que sientes, te condena, trasciende lo social y te ataca en la soledad, en lo personal, hasta el punto de sentir un miedo irrefrenable simplemente por descubrirte mirando al chico y no a la chica en una escena de sexo. Te repetías esa frase tan manida de solo es una fase. Esa sensación de presión te rompía cada vértebra y te acompañaba en cada momento del día. Incluso en soledad la angustia estaba allí. Pero con el tiempo creces y aprendes a sobrevivir. Te conviertes en un gran actor. Te proteges, te sabes rodear de ciertas personas que no te hieren, o al menos no demasiado. Te sientes un poquito más a salvo, un poquito más maduro. Y en un momento dado, entre esta pantomima que se supone que eres tú y la realidad, hay algo que se rompe. Algo que por su propio peso deja de sostenerse. Y decides salir, no del armario, porque eso que escondes no es solo tu sexualidad. Te escondes tú, enterito. Con el paso del tiempo comienzas a reconocerte, rompes poco a poco toda esa postura adquirida. Todavía dices eso de esto es solo una parte de mí. No va a cambiar como soy el mismo de siempre. Pero la verdad es otra. Lo que conocen de ti no eres tú. Tú llorabas, tú eras extrovertido, sensible y alocado. Tú no medías las palabras ni los gestos. No, amiga, no, este no eres tú. Pero pronto olvidarás algunas de esas burlas y la luz cálida y rosada de alguna discoteca te envolverá. Y sin saber muy bien cómo, te verás rodeado de otros niños sensibles que, si te miran, esta vez no será por odio. Pronto empezarás a relajarte, empezarás a expresarte, a permitirte amar y amarás muy fuerte. Empezarás a ser tú. También empezarás a ser consciente de lo que ves, que ese engranaje que te hizo polvo sigue funcionando. Te encontrarás de frente contra algo abstracto que sin entender muy bien por qué te considera enemigo, alguien a quien hay que aplacar, alguien a quien destruir. Y entre esas miradas de desprecio, esas bromas de supuestos amigos, esas leyes que parecen hechas contra ti, es cuando te das cuenta de que tu vida es una entre cientos, una entre miles, una entre millones, pero que tiene un papel importante. Que tu vida es una fuerte oposición a algo que maltrata a un niño por ser distinto, sea maricón o no. Algo que desde el principio de los tiempos te condena, te quema, te envenena. Algo por lo que quieren recluirte, curarte y apedrearte, y según en qué país, matarte. Te darás cuenta de que tu tiempo, tu sexualidad, tu identidad y tu amor son armas, y de que tu vida es política, la vivas como la vivas. Te darás cuenta de que una mano, un beso, una bandera ayudarán, como un espejo a un niño que se odia hasta el punto de querer suicidarse por ser distinto. Tú eres otra cosa. Tú vives la libertad de tu identidad como un privilegio que no siempre tuviste, como un desafío. Ese momento en el que manifiestas lo que eres te reafirma como uno más de esa larga familia de gente que decidió quererse y decidió que, en tiempos y momentos más terribles que los nuestros, su amor propio y su propio amor lo valían todo. Ellos que hablaban por nuestros cuerpos como si entendieran cada momento en el que nos hemos odiado, como si entendieran la carga que nos han hecho llevar. A ellos, esos seres soberbios, ignorantes y prepotentes, a esas personas que reinan con su falsa moral, largas sombras de la política, las empresas, las familias, personas que arrugan la nariz y fruncen el ceño ante lo distinto y que sin mirarnos hablan de nuestro bien, a ellos que son los mismos que torturarán a su hijo con tal de curarlo, que perseguirán a cualquier docente por intentar que sus alumnos sean algo más libres y evitar algo de ese dolor que también conocemos. A ellos, esa gente gris, cuadrada, que piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor, que les debemos gratitud por poder vivir, porque esa gente nos tolera fingiendo un esfuerzo piadoso a nuestro mero respirar. Su odio, su hostilidad, su veneno, nos han unido en un pasado que no deseamos para los que vienen. A ellos les diré que no tienen tiempo, que están caducos, que cada día, con cada maricón que hace de su armario una hoguera, con cada fiesta, cada beso, cada amor, con cada golpe que nos intentáis dar, os quedáis más decrépitos. No entendéis nada, que florecemos en cualquier secarral normativo, entre vuestra propia caspa, en cualquier pueblo de provincia, que no hay Dios, moneda ni gobierno que pueda poner nuestra existencia en duda, que nuestra resistencia crece por momentos, que no sois ni la sombra de lo que hubo,
que estáis famélicos intentando desesperadamente arrancarnos algún trozo de nuestra libertad, que podéis gritar y patalear, que podéis amenazarnos y golpearnos, pero algo muy dentro os dice que vivimos, que os sobreviviremos y que no seréis más que polvo en nuestro hombro. Muchas gracias, chicos. Qué maravilla, muchas gracias.